Buenas tardes, otra vez. Aquí estamos en el maratón de hoy de asignaturas iniciales, ¿vale? Bueno, veo que os vais conectando. Vale, damos nada, medio segundito para que entre todo el mundo después de este descansillo. ¿Vale? Si tenéis algo que queráis comentar, si no, voy a ir compartiendo con tranquilidad, ¿vale? Para dar tiempo a que todos se vayan uniendo. Hola, buenas tardes, profesora. Quería preguntarle algo con respecto a lo del deber de sigilo que comentó de los elementos Sí. de prevención. ¿Esto aplica a la información que te dé la empresa sobre algún trabajador? ¿Uno no se las puede comunicar? Claro, a ver, evidentemente siempre la ley hace la referencia de que se haya notificado con esa intención, es decir, no todo lo que te dice la empresa tienes que guardar un secreto sepulcral, pero sí Ujú. con aquellas circunstancias que sean de sigilo, o sea, de necesaria sigilo, de necesaria confidencialidad, que la empresa además así te lo haya notificado. Por No sé ejemplo, si, un accidente de trabajo que la compañera me lo está pidiendo, la investigación, pero yo no sé si pasárselo lo que me pasó a la empresa. Y no sé, va directo por allí esa pregunta. O sea, porque realmente la empresa no me dijo que eso era reservado y además que es de ella, un accidente de trabajo. Yo no le veo problema, pero no sé jurídicamente qué aplicaría. ¿y por qué no? Pregunto, es curiosidad. ¿Por qué no se lo pide la trabajadora a quien haya investigado el accidente? Eso sí, es por eso yo también me Pablo, hago. yo no lo compartiría como opinión personal. O sea, Sí, creo no, no, que... O, vale. o Yo, consultar a quien te lo ha compartido a ti antes de... Claro, pero es que es lo que no entiendo que porque ella directamente no se lo pide al claro, ser o sea, humano. si es una información transparente que no va a ningún lado, debería de pedírsela. No sé si tenéis un servicio de prevención propio, Pablo, o es ajeno, ¿quién habrá No, podido? sí, es propio. Vale, entonces a sus compañeros técnicos de prevención el- la investigación de su accidente. Es decir, no debería de tener, o sea, una investigación de un accidente no es más que contar qué ha pasado Claro, y cómo ha pasado, y hombre, con una lógica de por qué tú acabas concluyendo que esa es la causa. Es decir, hay veces que la causa es muchísimo más sencilla o muy obvia y otras veces requiere un análisis, pues hay diversas técnicas, no sé si ya las habéis empezado a ver, pero yo que sé, la cola de pescado, en fin, hay diversas formas de investigar un accidente, pero que en definitiva no es más que contar lo que ha pasado. Con lo claro. cual, si todo es transparente, alguien ha tenido que hablar con esa trabajadora, quien ha investigado, me refiero, habrá hablado con ella, habrá Bueno, dicho, es que ese es un poco el problema, porque por lo menos a los delegados de prevención no nos pasaron esta información de la investigación. La solicitamos y realmente son dos líneas donde dice, pasó el accidente, se cayó el palé y ella involuntariamente metió la mano y se fracturó. Ok, eso es toda la investigación que hicieron. Yo le digo, ¿esto es la investigación? Claro, yo de verdad que desconozco el asunto y ahora es que estoy estudiando esto. Pero, o sea, yo no sé, no aportaron ni fotos, o sea, cómo, porque tú decir eso así, eh, es que queda como muy ambiguo. O sea, porque a menos que estés ahí y lo hayas visto, pero cómo estaba el palé, estaba flejado, en qué altura estaba, o sea, son muchas variables que me imagino que la ya. compañera pide por eso y vendrá a colación por esto de las responsabilidades que vamos a hablar ahora, que me imagino que ella quiere, sí. Bueno, no creo que ella pueda, vamos, no lo sé, lo desconozco y tampoco quiero hablar del trabajo que han hecho otros compañeros porque lo han investigado de alguna manera. Sí que es verdad que la lógica te dice que para poder saber qué ha pasado en un sitio donde tú no has estado, necesitas tener información de diferentes fuentes, ¿no? Mm, Obviamente una es presentarte en el lugar para ver cómo está el lugar, ¿no? Otra es hablar con la persona directamente afectada. Otra es hablar con supuestos testigos, salvo que sea obvio, obvio, obvio el por qué ha ocurrido el accidente y el cómo ha ocurrido el accidente, ¿no? Entonces, hombre, si es súper obvio la circunstancia, no entro ahí, pero sí que es cierto que al menos con ella deberían de haber hablado de cara a, oye, ¿qué te ha pasado? ¿No? Simplemente, o cómo ha ocurrido. Investigar un accidente sin hablar con el accidentado mm. se sostiene poco, pero quien lo haya hecho seguro que tiene razones y yo no soy quien, evidentemente, para cuestionarla. Yendo al hilo de tu pregunta, ¿entrego o no entrego esa investigación de accidente? Bueno, pues si te quieres quedar más tranquilo, bueno, yo lo que haría es decirle a la trabajadora
que lo Que lo pide. solicite él, claro, que ¿por qué te Claro. lo solicita a ti? Que lo solicite al servicio de prevención. Que Ujú. cuando el servicio de prevención se lo niegue, que no entiendo, no, o sea, no creo que haya razón para negarse, Claro. cuando se lo entregue, no pasa nada. Y que si se lo niega, pues entonces a lo mejor acude a ti y entonces tú a lo mejor puedes preguntar, oye, ¿por qué no se lo queréis dar? Porque yo lo tengo, pero no quiero dárselo sin... En el consentimiento, vale. Claro, bueno, y más que nada sin entender un poco, ¿no? Las razones del por qué. En sí mismo, una investigación del accidente en sí mismo no debería de ser confidencial como tal, salvo que yo me esté perdiendo algo, ¿vale? Estoy pensando, Vale. a ver, una investigación del accidente, quiero decir, no va a ningún lado. Otra cosa es que no lo publiques en la intranet de la empresa, que tampoco tiene Claro. sentido, ¿vale? Pero, ¿vale? No, yo estaba averiguando así y tal vez porque no evaluaron ese riesgo. No está en la evaluación y yo digo, mira, o sea, y era súper obvio, pero bueno, no sé si eso les afectará Ya. de alguna manera. Muchas gracias, profe. Nada, a ti. Buenas tardes, valiente Óscar Montes de Oca. Valiente uno más, que se une. Venga. Vale, pues si no hay nada, si os parece, arrancamos. Tenemos una tarde un pelín más intensa que de lo que hemos hecho la primera parte, para que ya salgáis de aquí y el que quiera, pues que se disponga a empezar su fin de semana de la mejor manera que sepa y pueda, ¿vale? Retomamos ámbito jurídico, nos quedamos en responsabilidades. Vimos el artículo 42 de la Ley de Prevención que nos decía que se podía tener responsabilidad y sin perjuicio de que, responsabilidad administrativa, sin perjuicio de que fuera compatible con otras tantas, ¿no? Y habíamos visto, voy a ir muy rapidito en la administrativa que la dejamos ver, pero por contextualizar, ¿vale? Que lo dejamos ahí. Estos son los 4 tipos de responsabilidades que puede haber. Algunos se dan a la vez, otros no. Y vimos la responsabilidad administrativa, que ocurre por una infracción cometida a la normativa, ¿vale? Recogidas en la LISOS 11, 12 y 13, leves, graves y muy graves, y sus sanciones que se recogen en el mismo texto legal. Y es compatible con responsabilidad civil y recargo de prestaciones, ¿vale? Este es el Real Decreto que hemos hablado, la LISOS, y veíamos quién podía ser responsable de ante la Administración laboral en materia de prevención de riesgos laborales. Y estos son los posibles sujetos responsables desde el punto de vista administrativo. ¿Vale? Ahí que nos quede claro. Y bueno, decía que lo inicia la inspección, lo hemos visto incluso cuando hablábamos de la inspección de trabajo. Para que se active esta responsabilidad tiene que haber un incumplimiento en la normativa de prevención, tiene que haber habido por acción o omisión ese incumplimiento y no hace falta, y esto es una de las cuestiones más relevantes, no es necesario que haya un accidente de trabajo o se haya producido un daño para que el procedimiento sancionador se genere, sino que basta con el incumplimiento. ¿Vale? Las sanciones, como veíamos, suelen ser económicas, pero también es posible activar una suspensión de la actividad laboral, una paralización de la actividad laboral durante un periodo de tiempo o incluso el cierre definitivo del centro de trabajo. ¿De acuerdo? Es viable gestionarlo así sin perjuicio de que el grueso de la sanción administrativa sea económica, ¿vale? Obviando la suspensión y el cierre, el resto es administrativo, es económico, ¿vale? Y nos quedamos al inicio del orden penal que no vimos, ¿vale? Obviamente, para ver la responsabilidad penal nos tenemos que ir al Código Penal, ¿vale? De nuestro país, que se contiene en la Ley Orgánica 10/95 y en su artículo 316, que es el apartado de los delitos contra los derechos de los trabajadores, dice que los que con infracción de las normas de prevención de riesgos laborales y estando legalmente obligados no faciliten los medios necesarios para que los trabajadores desempeñen su actividad con las medidas de seguridad y higiene adecuadas, de forma que pongan así en peligro grave su vida, salud, integridad física, serán castigados con las penas, bla, bla, bla. ¿Vale? Por tanto, ¿qué nos dice este artículo del Código? Nos dice primero que hay que tener una infracción de las normas de prevención de riesgos laborales. Y uno piensa, ¿de cuál? ¿De la ley? No, no, de las normas de prevención. Vale, ¿de la ley del Real de... No, no, de las normas. Es lo que se llama una norma penal en blanco, es decir, se remite a la infracción de cualquier norma en materia de prevención de riesgos laborales. Es decir, para que se active la responsabilidad penal, primero tiene que existir una infracción de las normas de prevención de riesgos laborales. Y además hay que estar legalmente obligado y no facilitar los medios necesarios, ¿vale? Para que los trabajadores desempeñen su actividad con las medidas de seguridad y higiene adecuadas, ¿vale? Eso es para que se pueda activar. ¿Y qué tiene que ocurrir?
que se ponga en peligro grave su vida, salud o integridad física. Por tanto, basta con que exista el peligro. Es lo que se denomina un delito de riesgo, un delito de peligro. No hace falta con que exista el daño, ¿vale? Basta con que exista el peligro grave a su vida, salud o integridad física, ¿vale? Esto es lo que genera el 316, responsabilidad penal. Voy a ponerlos por aquí, pero no me voy a centrar en el 317 y el 318, que hablan de imprudencia grave y de, el delito atribuido a personas jurídicas, ¿vale? Que sabéis que se hizo una reforma del Código Penal y las personas jurídicas pueden ser responsables, ¿vale? Lo dejamos ahí, ¿vale? Me interesa el 316, pero que sepáis que los delitos contra los derechos a los trabajadores son del 316 al 318, ¿vale? Esos tres artículos, ¿vale? Vamos con el orden civil. La responsabilidad civil. Y aquí nos vamos al artículo 1902 del Código Civil que dice: el que por acción u omisión causa daño a otro, interviniendo culpa o negligencia, está obligado a reparar el daño causado. Y este artículo es, digamos, universal, no es de prevención como tal, no hay ninguna referencia a prevención de riesgos laborales, si os dais cuenta. La responsabilidad civil aparece cuando existen daños y perjuicios de los que se deriva al pago de una cantidad de dinero como equivalente económico al daño. Es decir, yo mañana voy con mi coche y atropello, le doy un golpe con mi coche a una persona en un paso de cebra, le he hecho daño, ¿vale? Y por tanto es mi culpa, yo he sido quien le ha causado daño, por tanto puede pedirme una responsabilidad civil. Es decir, me va a pedir un equivalente a la lesión que yo le he causado, al daño que le he causado, ¿no? Por tanto, se deriva una cantidad de dinero que se debe de pagar como equivalente económico del daño, ¿vale? La finalidad es una finalidad reparadora del daño causado, del perjuicio causado. Cuando hay un accidente de trabajo o una enfermedad profesional y se derivan resultados lesivos, hay un daño, puede ejercerse acciones civiles para la exigencia de esta responsabilidad. Es decir, yo he tenido un daño y te exijo, daños y perjuicios, es lo que se denomina normalmente, una reparación del daño a través de la vía económica, ¿vale? ¿Qué dice la jurisprudencia, en términos generales, para aplicar la responsabilidad civil, en términos generales, ¿vale? Dice que debe de haber un daño derivado del accidente. Es decir, aquí ya no puede haber un casi daño, ¿no? Un riesgo, un peligro, no tiene que haber un daño. Tiene que haber una acción u omisión, y un incumpliendo, que no me salía la palabra, incumpliendo las obligaciones de seguridad. Una cierta culpa o negligencia empresarial, quedando excluido el caso fortuito, fuerza mayor o cuando hay culpa exclusiva de la víctima. Y una relación de causalidad entre la conducta empresarial y el daño sufrido. Esto lo dice la jurisprudencia. Lo que dice el artículo es lo que dice: el que cause daño a otro, mediante culpa o negligencia, está obligado a reparar el daño causado. Esto que os pongo aquí, es decir, en los casos de exclusión, la causalidad, el daño, el incumplimiento, lo dice la jurisprudencia, que es verdad que al final siempre se hace valer en un proceso judicial, pero lo que dice el artículo es 1902, que os he puesto, es literal lo que os he escrito. El que causa daño a otro interviniendo culpa o negligencia está obligado a reparar el daño causado. Y por último nos vamos a la responsabilidad de recargo de prestaciones, como se llama otro tipo de responsabilidad, ¿vale? Esto se produce cuando hay un trabajador accidentado o tiene una enfermedad profesional, ¿vale? Es decir, contingencias profesionales, daños que se derivan de una contingencia profesional, se genera una prestación a la seguridad social, ¿vale? Normalmente tienes una prestación que, dependiendo del daño, si es un daño leve o no, si es un daño más grave que ha generado, por ejemplo, una incapacidad, existirá una prestación de la seguridad social. Si se produce el daño, el accidente o la enfermedad profesional por falta de medidas de seguridad, habrá un recargo de prestaciones. Por tanto, ¿qué debe de existir para que exista un recargo de prestaciones? Está recogido en el artículo 164 de la Ley General de Seguridad Social y se aplica cuando existe un accidente de trabajo que haya ocurrido como consecuencia de una falta de medidas de seguridad y exista una prestación de la seguridad social, el empresario está obligado a abonar un recargo de las prestaciones. Este recargo es un complemento entre el 30 y el 50% más
de las prestaciones de la seguridad social a las que el trabajador accidentado tiene derecho, es decir, que percibe. Y lo tiene que asumir el empresario y no puede asegurar. Fijaros, la responsabilidad civil de la que hablábamos antes es muy habitual que ciertos profesionales, abogados, arquitectos, no sé, tengan concertado un seguro de responsabilidad civil, ¿vale? E incluso muchas o todas las empresas tienen un seguro de responsabilidad civil. Es decir, aseguro la posible demanda por responsabilidad civil que me pueda llevar en un futuro, de tal manera que como eso va a ser económico, porque es la valoración de un daño de manera económica, mi seguro me lo pueda cubrir. Y cuando a mí me pidan, me lo voy a inventar, 350.000 euros en concepto de responsabilidad civil, mi seguro hace frente. ¿Vale? Pero aquí, en este recargo de prestaciones, no se puede asegurar. Es decir, tú no puedes concertar con ninguna aseguradora que si un trabajador tuyo se accidenta, tiene un daño por falta de medidas de seguridad y de ahí se genera una prestación y tú eres condenado a un recargo de prestaciones, perdonar, no puedes con una aseguradora concertar que te abone esa prestación. La tiene que asumir siempre el empresario. Esto es algo que muchos empresarios no saben. Claro, si la prestación es de un pago puntual, tú abonas un pago puntual. Si la prestación es periódica, lo que coloquialmente llamamos una pensión periódica, es decir, todos los meses, tú pagarás todos los meses, ¿vale? De manera que hasta que ese trabajador deje de percibir esa prestación, ¿vale? Por tanto, en la responsabilidad de recargo de prestaciones tiene que existir un daño. En la responsabilidad civil tiene que existir un daño. Pero en la responsabilidad penal o en la responsabilidad administrativa, para que existan, no tiene que existir un daño. Basta en la administrativa con un incumplimiento de la normativa y en la penal con poner en riesgo grave la vida, salud o integridad física. ¿Vale? ¿Se entiende hasta aquí? No lo sé, Juan, no lo sé si se va a endurecer, lo desconozco. ¿Por qué? Porque yo lo único que he visto es un borrador de la ley y la ley no contempla, como sabes, las responsabilidades y sanciones, ¿vale? Las infracciones y sanciones. No me consta que vaya a haber una reforma ni de la Ley General de Seguridad Social ni de la ley perdonad, de la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social. Desde luego del Código Penal tampoco y de la responsabilidad civil. El 1902 lleva ahí la misma vida activándose, ¿vale? No, no sé si te refieres, Cristina, que me pides repetir, no sé si te refieres exactamente a... Vale, el recargo de prestaciones es una cantidad que tiene que pagar el empresario en caso de que haya tenido un accidente uno de sus trabajadores y la causa haya sido una falta de medidas de seguridad. Cuando eso ocurre, se puede condenar al empresario a un recargo entre el 30 y el 50% de la cuantía de la prestación del trabajador, añadida que deberá de abonar sin posibilidad de aseguramiento. Es decir, yo tengo un accidente de trabajo por falta de medidas de seguridad y tengo una incapacidad permanente, voy a inventarme todo, ¿eh? Una incapacidad permanente y esto supone que la seguridad social me da a mí, me paga a mí 1.000 euros al mes. 1.000 euros. Es mi pensión de incapacidad permanente. Si el empresario se le condena, vamos a hacerlo fácil, a un recargo de prestaciones del 50%, yo percibiré 1.500 euros todos los meses. 1.000 de la seguridad social y 500 del recargo de prestaciones que el empresario debe de abonar. No me los paga a mí directamente, entendámonos, ¿vale? Esos paga la seguridad social no me paga a mí, pero bueno, para que nos entendamos en qué consistiría. ¿Es un 50% más o entre el 30 y el 50? Puede ser un 30, un 34, un 38, un 45% más de lo que el accidentado ya va a percibir de la seguridad social. Dime, Cristina, si está ya más claro, por favor, o si no he aclarado nada. Vale, perfecto. Julia, eso está claro, pero yo me empezaba a liar cuando has empezado a hablar de penal, administrativo. Claro, sí, Yo ahí sí, ya estoy perdida. pues eso es clave, eso es clave. Estamos hablando de cuándo se activa una responsabilidad. Bueno, de cuándo, hay muchos factores, ¿no? Pero nos centramos en si tiene que haber un accidente o no para que alguien sea responsable administrativamente.
en general el empresario, que es el máximo responsable, ¿no? Sabemos que hay alguna cosilla más, pero bueno, el promotor de obra, tal, tal. Vamos a centrarnos para hacerlo fácil en el empresario. Para que un empresario sea responsable administrativamente, no tiene que tener un accidente de trabajo un trabajador suyo. Basta con el incumplimiento de la normativa, porque hemos dicho que la responsabilidad administrativa se activa cuando tú tienes una infracción de las que contempla la LISOS, es decir, vulneras la normativa legal conforme a las prescripciones de la LISOS, artículos 11, 12 y 13. Tú te vas a la LISOS, te coges el artículo 11, 12 y 13, te lo lees todos y cuando algo de eso ocurra, hay responsabilidad administrativa. No necesitas que haya un daño. En la responsabilidad penal tampoco. ¿Por qué? Porque es un delito de peligro. Basta con poner en peligro la seguridad, la salud, la integridad física, la vida de las personas, de los trabajadores. Pero no necesito que se me mate un trabajador para que tenga responsabilidad penal, ¿vale? Pero en cambio, la responsabilidad civil y el recargo de prestaciones, sí o sí tiene que haber un daño. ¿Por qué? Porque en la civil lo tenemos claro, el que cause daño a otro. Pues ya está, tiene que haber un daño, porque luego me va a pedir una intencionalidad resarcitoria, es decir, quieres reparar el daño a través de una valoración económica, por tanto hay daño. Pero es que en el recargo de prestaciones también. Si no hay accidente de trabajo, jamás se activa el recargo de prestaciones. ¿Vale? No sé si más claro ahora, Patricia. Sí, ahora he entendido, gracias. Vale, perfecto. Me dice Oscar en el chat que si es solo con una permanente, no, con una temporal también. Lo que pasa es que si la temporal es un tanto alzado, un pago único, será un pago único. ¿Vale? Oscar. Vale. Azucena. En el momento, sí, Azucena me pregunta, básicamente formulado de otra manera, dice, si el trabajador, bueno, el que sufre el recargo de prestaciones es el empresario, ¿eh? El concepto sufrir, ¿vale? El trabajador se beneficia, ¿vale? Quien sufre el recargo de prestaciones es el empresario, ¿vale? El recargo acaba en el momento que deja de percibir la prestación que lo origina. En el momento que deja de percibir la prestación que lo origina. Si deja de percibir la prestación y pasa a percibir la de jubilación, ya no hay más recargo. Vamos, pensar si un trabajador se accidenta con 30 años, ¿eh? Ahí lo dejo. Sí, sí, claro, Araceli me dice que si hay daño también puede haber responsabilidad administrativa, sin duda, sin duda. No es excluyente, pero no es necesario, ¿vale? No es necesario que exista. Evidentemente, si hay daño, claro que sí, ¿vale? Puede haber responsabilidad administrativa, claro que sí. El empresario tiene que contar con muchos medios para poder afrontar esto. Me dice Cristina, ¿te refieres al recargo? Disculpa. Eh, a ver, si te refieres a... Vale, si te refieres al recargo, que me dices que sí, no es que tengas que tener muchos medios para afrontar esto. Lo que tienes que hacer es hacer todo lo posible para que no haya accidentes, ¿vale? A ver, puede haber accidentes, pero no por falta de medidas de seguridad, ¿vale? No por falta de medidas de seguridad. Si hay accidentes porque tú, empresario, no tienes, por decirlo de alguna manera, las condiciones de seguridad correctas, claramente puedes caer en esta prestación, en este recargo, claramente. Yo, a ver, yo no sé si todos los empresarios conocen esto, ¿eh? Parto de esa base. Pero si yo fuera empresario y conociera todo, lo mismo que conocéis vosotros ahora, creo que el planteamiento es relativamente sencillo. Es decir, costes económicos siempre tienes, ¿no? Es decir, siempre invertir o gastar son conceptos diferentes, pero siempre supone salir dinero de tu caja, ¿vale? El invertir tiene revierte, ¿vale? Es decir, tienes un retorno y el gasto no tiene, en términos generales, retorno, ¿no? En términos generales. Hay mucho debate en prevención sobre si la prevención es una inversión o es un gasto, ¿no? En cualquier caso, tienes que poner dinero como empresario. ¿Por qué? Porque tienes que formar a tus trabajadores, tienes que llevarles a un reconocimiento médico, tienes que tener las máquinas correctamente, tu instalación, los puestos de trabajo. Es decir, cuesta dinero, claro que sí. Montar una empresa cuesta dinero. Yo tengo amigos empresarios, de empresa pequeña, no grandes empresas, pero bueno, a lo mejor tienen pues 50 trabajadores, 45, 60, y yo les admiro, porque al final, bueno, pues
Es una actividad complicada, ¿no? Pero, bueno, cada uno elige en definitiva, está en la actividad que quiere. Entonces, dinero tienes que poner. Ahora bien, plantéate si quieres poner dinero para evitar accidentes o quieres ahorrar dinero para afrontar una posible responsabilidad, ¿vale? Y ojo que aquí estamos hablando solo del recargo de prestaciones, que es completamente compatible con la indemnización de daños y perjuicios, con lo cual, más dinero, más dinero, más dinero, ¿vale? Bueno, nos puede encajar un poco la frase de Marina, ¿no? Que dice, al final lo barato sale caro. Bueno, nos puede encajar, ¿no? Es un poco muy coloquial bueno, de alguna manera sí que refleja, ¿no? Que el no hacer nada por no gastar dinero te puede llevar a tener que gastártelo muchísimo más, ¿no? Insisto, aquí estamos viendo el recargo de prestaciones, pero es que la responsabilidad civil va añadida, o sea, una no exime la otra, ¿vale? Con lo cual, si uno moralmente o éticamente no piensa que debe de cuidar a las personas, cuidar a sus trabajadores, si, digamos, no solo por el deber moral, sino también por el deber ético de cumplir la ley, tampoco te convence el cuidar a tus trabajadores, pues ya te queda el recurso de no arruinarte si un trabajador tuyo se accidenta, ¿no? Bueno, yo creo que hay que un poco no plantearse demasiado estas cosas, ¿no? Al final yo creo que tiene sentido el trabajar porque las personas presten su actividad o trabajen para mí, entendiendo como empresario, en condiciones adecuadas de seguridad y salud, ¿no? Un entorno correcto, no sé, no tiene sentido trabajar con máquinas del año 1800 que no están correctas, que no tienen protecciones, en fin, eso como poco, ¿no? O no dar equipos de protección individual, no tener protección colectiva, en fin, hay muchas, muchas, muchas cuestiones en las que yo creo que un empresario tiene que activar, ¿no? Y efectivamente, si no, bueno, pues tienes esta circunstancia. Pero es la realidad, ¿eh? No lo puedes asegurar y es entre el 30 y el 50%. Hombre, a lo mejor a una gran empresa 500 euros al mes, en el ejemplo que hemos puesto, no le supone dinero. No lo sé, no lo Claro, a sé, mí, pero... hola, Hola. me surgía esta duda, vamos, o me ha venido esta idea a la cabeza al leer lo de que no van a poder tener una póliza y como estos días yo no desconozco totalmente el sector de la construcción, pero como comentaban algunos compañeros, por ejemplo, pues el ver a trabajadores en un tejado sin los arnés y tal, y que pudiera haber algún accidente, me imagino que esto al empresario le tiene que afectar de manera directa, ¿no? A pesar de que haya comprado esos arneses y estén intentando que se usen. Y bueno, Fíjate, es una eh, responsabilidad. Mm. sí, sí, sin duda, es una responsabilidad. Vamos a ver ahora un pequeño caso práctico en el que vamos a ver un ejemplo muy similar al que tú has puesto y podríamos intentar analizar, ¿vale? El objetivo es un poco que razonemos entre todos qué tipo de responsabilidad podrían existir, ¿vale? Pero sí, sí, la realidad es esta, no tiene más lectura que, bueno, que si pasa algo y es por falta de medidas de seguridad, por falta de medidas de seguridad, el empresario pues estará obligado, ¿no? Por tanto, si tú garantizas que tienes todas las medidas de seguridad, pues evidentemente aquí no entrarás, ¿no? No entrarás a jugar. Julia, una Sí, pregunta. ¿Y el orden de las responsabilidades? O sea, un caso en el que, por ejemplo, al empresario, o sea, sea responsable de las cuatro. O sea, es un accidente donde ha habido un daño por falta de medidas de seguridad, ha habido un daño físico, digamos, en el trabajador. O sea, hay que dirimir las cuatro responsabilidades. Se empieza por la penal. bueno, Ha habido normalmente, ha habido una visita de inspección de trabajo no lo ve claro y lo manda y pide, bueno, lo manda, no, no sí, sé la sí, expresión correcta, sí, sí, está, lo hemos hace entendido, la lo hemos investigación de entendido. accidentes y la manda a un juez de lo penal. Sí, ¿Ese paraliza la paso cuál? administrativa, en ese caso paraliza la administrativa, se sigue por vía penal. Hay veces que la penal y la civil se ven a la vez, ¿vale? Porque como, vamos a suponer lo que tú me estás contando, ¿no? Y ha habido un accidente y el accidentado, la familia de accidentado, además, pone una demanda civil. A ver, esto es derecho procesal, ¿eh? Que tampoco creáis que yo soy la más puesta en derecho procesal, pero muchas veces si tienes por las mismas actuaciones en otro juzgado, otro tipo, porque claro, la demanda por responsabilidad civil se tiene que ver en civil, pero a veces lo puedes unir y entonces en la penal, bueno, pues se puede
dependiendo de quién sea el actor, porque si lo ha remitido la inspección de trabajo ya no, bueno, dependiendo de cómo se puede ver en el mismo juzgado o no, pero bueno, yo digo que es procesal y yo ahí estoy un poco más pez. Entonces, la penal paraliza la administrativa, se ve la penal y luego la administrativa, perdón, la recargo de prestaciones y la civil van por otro juzgado. ¿Vale? Van por otro juzgado porque ya se verá más adelante por decirlo de alguna manera, cómo se soluciona o cómo se solventa en función, pero pueden ser independientes. Tú puedes no estar imputado en un proceso penal y tener responsabilidad por recargo de prestaciones, ¿vale? A ver, no pensemos que los empresarios van por la vía penal todos los días, ni mucho menos. Es un artículo que se activa relativamente poco. Pensar que el Código Penal tiene también delitos como el delito de lesiones, homicidio imprudente, ¿vale? Otros artículos, otros delitos que de alguna manera son más transversales, que pueden, ¿vale? Y ahí se llama, es una figura procesal que se llama concurso de delitos, en fin, bueno, pero no se activa. Yo he leído algún artículo de gente experta, no técnicos de prevención, sino juristas, que dicen que el artículo 316 se aplica menos como artículo penal de lo que debería respecto a otros artículos penales, ¿vale? A otros delitos penales, ¿vale? Va un poco por ahí. Pero bueno, existe, ojo, existe, ¿eh? Vamos, nosotros vamos a contemplarlo como tal. Existe, se aplique mucho, se aplique menos. Si se aplica poco, también es una buena noticia. Oye, no vayamos a, ¿vale? No vayamos a, como digo, a querer que se aplique, que será una mala señal, ¿vale? Vale, vistas las 4 responsabilidades, ¿vale? Vamos a seguir hablando de ello. Vamos a hacer un paréntesis y vamos a decir, estamos hablando, ¿no? de responsabilidad del empresario, la responsabilidad de aquí en el recargo de prestaciones, de si has causado un daño administrativamente, sujetos responsables, ¿vale? Y ahora hacemos un mini cambio de tercio y yo os pregunto, ¿y nosotros? ¿No? Que de eso se habla mucho, ¿no? ¿Tiene responsabilidad el técnico de prevención en algún sentido? ¿Por qué? ¿Cuándo? Esto es una pregunta difícil de responder, obviamente no podría ser de otra manera, entre otras cosas porque siempre va a acabar estando en un juzgado, ¿vale? Evidentemente sabemos que responsabilidad administrativa no vamos a tener, lo hemos visto, no se nos contempla como sujeto responsable en la LISOS, en el artículo 2 de la Ley de Infracciones y Sanciones en Orden Social. Recargo de prestaciones tampoco, porque no somos empresarios, la hemos descartado, nos quedamos con la más complicada y luego con la más cara, pero ahora con la más complicada o la más dolorosa, que puede ser la responsabilidad penal. Tenemos responsabilidad penal los técnicos de prevención, ¿vale? Vamos a intentar verlo con algún artículo y luego con un documento legal que nos da alguna pista, ¿vale? Año 2017, son extractos de una noticia, con lo cual, bueno, pues la redacción no da tampoco mucha información, no es la sentencia, ¿vale? Juzgado de lo Penal número 3 de Oviedo condena a 1 año de prisión a una técnica de un servicio de prevención como autora de un delito de lesiones imprudentes en relación a un accidente del año 2007, con lo cual 10 años en juzgarse. Pues esta persona tuvo que tener 10 años de lo más dolorosos. Bueno, en definitiva, un trabajador accidentado sufrió un accidente porque le causa la amputación y la sentencia considera probado que el accidente se produjo porque la máquina no tenía protecciones y que eso no se había reflejado adecuadamente y que tanto los propietarios de la carpintería condenados como la técnico de prevención eran conocedores del riesgo, ¿vale? Y, bueno, pues no se hizo constar en el documento correspondiente, ¿vale? Eso, un caso. Lo vemos otro, un poquito después, de año 2019, en el que también se condena a un técnico de prevención de riesgos de una planta de vidrio, perdón, bueno, pues un delito contra la seguridad y salud en el trabajo y un delito de lesiones con imprudencia, ¿vale? En sentencia firme, bueno, la sentencia de Albacete, y en definitiva lo que dice es que los condenados conocían las condiciones en que tales instalaciones desarrollaban sus tareas profesionales a los trabajadores, ¿vale? Bueno, pues, cuenta ahí un poco, que se movían delante, bueno, básicamente que se conocían pues esas condiciones poco adecuadas, ¿no? Y más recientemente, sin que tengamos, no os he querido poner ningún extracto porque es muy complicada la sentencia, del Tribunal Supremo 563/2025. Si la ponéis por internet, en Google, así como tal, os saldrán muchos artículos, muchas referencias, porque es muy reciente, ha sido de junio de este año. Lo que ocurre es que esta sentencia
resuelve un recurso de casación, no es una sentencia en la que o sea, haya habido una demanda directa, sino que ha ido en diferentes jurisdicciones. En definitiva, se condena a una técnica de prevención de Canarias por, bueno, básicamente lo que ocurrió es que se cambiaron unas banderas en la cubierta de un edificio y en ese cambio de banderas pues uno de los trabajadores se cae, no fallece, pero bueno, tiene varias lesiones y se condena a técnico de prevención porque no contempla en la evaluación esa actividad, a pesar de que bueno, pues no parecen hechos probados que conocía la actividad, a pesar de que ya alega que no, pero no lo ha podido probar. Bueno, esta sentencia ha sido polémica porque es del Supremo, ya no es el juzgado de Oviedo, ya no es tal, y ya empezamos a sentar una cierta jurisprudencia, ¿vale? Yo, evidentemente, hemos ido un poco analizando la sentencia para ver si nos tenemos que preocupar o no nos tenemos que preocupar, ¿vale? La respuesta es que no nos tenemos que preocupar más que cualquier otro profesional que tiene que hacer bien su trabajo. Es decir, ¿tenemos responsabilidad? Claro que sí. Probablemente como casi cualquier trabajador. Pero en calidad de que somos técnicos habilitados, es decir, que tenemos la capacidad de firma, de chequeo, ¿vale? Por decirlo de alguna manera, igual que un arquitecto, ¿vale? O no se me ocurre otra profesión, pero vamos, igual que otras tantas profesiones, ingenieros, etcétera, lo que tenemos es esa responsabilidad en el ejercicio profesional que evidentemente tenemos que hacer bien, ¿vale? Lo que no se puede hacer es olvidarse de hacer el trabajo, olvidarse de las evaluaciones, olvidarse de todo el proceso, ¿no? Pero no porque haya habido una sentencia del Tribunal Supremo estamos más expuestos que antes o somos más responsables que antes. Fijaros, muchos años antes de esta sentencia y de las anteriores que yo os he puesto, hay un documento de la Fiscalía para el Ministerio Fiscal para la siniestralidad laboral, ¿vale? Circular 4/2011 sobre criterios para la unidad de la actuación especializada del Ministerio Fiscal en materia de siniestralidad laboral. Esto es muy penal, esto no vamos a tener que tener, esto ya es culturilla, ¿eh? Culturilla, esto no es objeto de aprendizaje como tal, ¿de acuerdo? En un momento dado, en 2010, el Ministerio Fiscal crea una unidad especializada en materia de siniestralidad laboral, ¿de acuerdo? Para luchar de alguna manera contra los delitos contra los derechos de los trabajadores. Y genera esta circular sobre criterios para que todos los fiscales, bueno, pues estén unificados en el criterio, ¿no? A la hora de, bueno, pues dictaminar o pues, actuar en juicio contra los derechos de los trabajadores, ¿de acuerdo? Vamos a ver qué nos dice. Vamos a ver ahora qué dice de los técnicos de prevención y a lo largo del resto de la clase vamos a ver qué más dice respecto a otras figuras preventivas y su posible responsabilidad penal. ¿Vale? Servicio de prevención ajeno. Dice, la responsabilidad del técnico puede traer causa de la evaluación de riesgos. Tal responsabilidad podría producirse cuando la evaluación de riesgos sea incompleta o no prevea determinados riesgos específicos por causas imputables directamente al técnico. No obstante, y en todo caso, el técnico podrá responder de los delitos de resultado lesivo que le sean imputablemente por acciones o omisiones como cualquier interviniente en la actividad laboral. Es decir, que tú puedes ser responsable si tu evaluación no es correcta, es incompleta, no tiene ciertos riesgos. De ahí, de esta circular, o no solo de esta, ¿no? Pero entendemos, por decirlo de alguna manera, esas evaluaciones tan extensas que contemplan todos los riesgos habidos y por haber en este mundo mundial, ¿vale? Contra lo que yo me revelo, ¿vale? Para poder, bueno, pues validar, entre comillas, una evaluación adecuada. Probablemente lo que se busque también con evaluaciones tan extensas es la permanencia, la durabilidad. Si yo lo tengo todo completo, ante cualquier incidencia o imprevisto, ya lo tengo contemplado. La otra visión, la otra forma de trabajo requerirá actualizar y revisar las evaluaciones de riesgos con a lo mejor mayor frecuencia o mayor menos, no me sale la palabra, mayor frecuencia, ¿vale? Desde ese punto de vista, como digo, esto es lo que nos dice el Ministerio Fiscal. Dice, en los últimos años, ahora no lo dice el Ministerio Fiscal, en los últimos años se ha consolidado la línea interpretativa que sitúa la evaluación de riesgos como eje central de la imputación penal. Esto lo dice ahora, os digo, ¿quién? Un catedrático de Derecho del Trabajo. Dice, la Fiscalía del Estado, en su circular 4/2011, ya apuntó en esta dirección.
Es decir, ya la Fiscalía, lo que acabamos de leer, apuntó que cuando la evaluación sea incompleta o insuficiente, se puede imputar directamente al técnico, ¿vale? Pero este eje central que determina ha sido, digamos, pulido o depurado por la jurisprudencia. Y dice que la jurisprudencia ha delimitado supuestos en los que esa deficiencia, es decir, el tener una evaluación incompleta, puede generar o puede adquirir relevancia penal, ¿vale? Cuando la evaluación es genérica. Cuando la evaluación no ha habido una visita previa al centro de trabajo. Al lado tenéis el número de la sentencia y la fecha. La aplicación automática de evaluaciones elaboradas para otros centros de trabajo. Es decir, bueno, pues yo tengo 5 centros, hago la evaluación de uno y ya me vale para todos. La reproducción de evaluaciones previas sin la debida adecuación. Es decir, voy copiando una evaluación año tras año sin actualizarla correctamente, ¿no? En estos casos, dice la jurisprudencia, que cuando tú tienes una evaluación que cumple estos criterios, evidentemente puede generar responsabilidad penal, pero no por el mero hecho de que la evaluación sea en sí misma incompleta. Por tanto, no toda deficiencia técnica activa el reproche penal. ¿Cuándo? Una cosa, ¿Vale? Sí, pero la jurisprudencia no es fuente de derecho, ¿no? puede llegar a serlo. Puede, cuando se sienta jurisprudencia, sí. Entonces ya todos los jueces aplicarán ese mismo criterio, ¿vale? Ah, vale, Salvo que tenga pues, una ley en contra que no se aplica. En principio, la jurisprudencia te sirve. Por eso, efectivamente, es fuente de derecho. vale. Vale. Entonces, ¿qué más dice? No puede, esto dice la jurisprudencia. No puede exigirse al técnico prever todas las medidas posibles. No tenéis que apuntar tanto, ¿eh? Que no, que esto no es para apuntar tanto, José. Vamos, yo voy para atrás, pero no, esto no tenéis que apuntar tanto. Y además podéis ver la clase grabada, ¿vale, José? O sea que no hace falta, ¿vale? Vamos para adelante, que tenéis la clase grabada. Vale, como digo, no puede exigirse al técnico prever todas las medidas posibles si las adoptadas fueran razonables y acordes al estado de la técnica. Es decir, medidas preventivas pues podemos tener hasta el infinito y más allá, ¿no? Pero nosotros como técnicos debemos de plantear y proponer las razonablemente adecuadas para eliminar el riesgo o reducirlo, ¿vale? Y dice también que no cabe imputación, estos son ejemplos de sentencias, ¿eh? Esto es casos reales, ¿vale? No cabe imputación cuando el empresario omite información relevante sobre instalaciones, puestos o tareas y dicha omisión condiciona decisivamente el alcance de la actuación técnica, ¿vale? Por eso, evidentemente, si tú no vas allí al centro de trabajo, pues de manera complicada vas a ver dónde están las deficiencias, ¿no? Eh, de reducir la función del técnico a la evaluación y su responsabilidad, a lo que esta evaluación recoja o no, empobrece la lógica preventiva y desvirtúa el marco normativo. La imputación penal, perdón, no puede operar como un automatismo técnico. Exige analizar el contexto, los medios, la información, la autonomía real del técnico. Es decir, lo que viene a decir este catedrático es que decir rebajar la imputación penal simplemente a un documento técnico, un documento de evaluación, a lo que pone y lo que no pone, sin más, es empobrecer la actividad preventiva y la lógica, ¿no? Y desvirtúa, como dice, el marco normativo. Hay que entenderlo en un contexto, en los medios que tiene ese técnico, en qué información se le ha proporcionado, en la autonomía del técnico, etcétera, ¿no? Por tanto, la imputación penal no se activa por la sola existencia de una evaluación deficiente, exige una infracción personal relevante y jurídicamente imputable. ¿Vale? Por tanto, ¿somos responsables? Sí. ¿Siempre que la evaluación no sea perfecta? No. ¿Vale? En este caso de esta sentencia del Tribunal Supremo del año 25 que os contaba, de ese recurso de casación, lo que el Tribunal Supremo, que es verdad que yo he pedido opinión a abogados conocidos en ejercicio, ¿vale? Que están muy acostumbrados a leer sentencias y muy acostumbrados bueno, pues a estar al pie ¿no? del cañón en los juzgados, y es verdad que me cuentan que la sentencia es dura, ¿vale? Pero no deja de ser un recurso de casación y lo que hace es validar o no si los hechos probados fueron realmente probados o no, ¿vale? Y lo que alega el Tribunal Supremo es que efectivamente lo que el tribunal, la jurisdicción previa determinó, fueron hechos probados, ¿vale? Vale. ¿Estamos bien? ¿Estamos despiertos? ¿Estamos Y una, preparados para trabajar? una ¿Sí? pregunta, Julia.
Sí, En el caso de que yo sea técnico de prevención en un servicio de prevención propio, yo podría suscribir un seguro de responsabilidad civil para cubrir mi actividad. sí, personal. Te cubre a ti, a Sí, Oscar. sí. Puedes, perfectamente. Sí, sí, puedes. Yo conozco a alguna persona que lo tiene. Puedes suscribir un seguro de responsabilidad civil por si luego, en un momento dado, tienes una responsabilidad civil que debes bueno, de cubrir, ¿vale? En ese sentido, ¿vale? Pero sí, sí, podrías, ¿eh? Podrías. Vale. Dice Juan que fue perito a juicio. Yo he estado peritando también varios accidentes de trabajo en investigaciones, ¿vale? En mi caso fui a dos procesos en los cuales pero no era un proceso penal, ojo, no era un proceso penal, era un juzgado de lo social, ¿vale? Ya en Plaza de Castilla ya son palabras mayores. Yo no fui a Plaza de Castilla, yo fui al juzgado de lo social, ¿vale? Y peritando un accidente de trabajo con una investigación. A Plaza de Castilla he ido acompañando a una persona de mi equipo que efectivamente fue investigada, que ya no se dice imputada, me parece, ya es investigado, y fue investigada en un proceso, ahí ya sí se abrieron diligencias en materia penal en un accidente de trabajo, ¿vale? En Metro de Madrid. Eso no sé si os lo he contado, si no, luego lo contamos. Accidente por contrato eléctrico, el de Juan. No, el nuestro fue, ¿os lo he contado? El del Metro de Madrid, el del andamio. ¿Tenéis tan mala memoria como yo? No. Ah, vale, vale, digo, igual están pensando. Uy, yo creo que no. Vale, nada, muy rápido os lo cuento, simplemente. Yo trabajaba en una empresa que era una ingeniería y entre otras muchas divisiones de negocio y actuaciones que tenía, una de ellas era el análisis de las infraestructuras, ¿vale? Entonces, para ello, de puentes, de túneles, de tal. Entonces, para ello tomaban una muestra, una cata de hormigón. Luego se analizaba y a partir de ahí pues, se hacía un informe, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, en ese proceso de toma de muestras se tiene un contrato con Metro de Madrid y se le pide, se nos pide a la empresa bueno, un análisis de uno de los túneles de Metro. Pero nosotros hacemos es decir, mi empresa era una ingeniería en la cual los ingenieros dicen dónde había que tomar la cata, qué profundidad, es decir, la parte técnica, pero la parte manual la hacía otra empresa. Entonces se realizan los trabajos, Metro de Madrid, 2 de la mañana, porque sabéis que el metro cierra entre la 1 y las 6, pero ni a la 1 en punto se puede trabajar, ni a las 6 en punto puedes dejar de trabajar, pues tienes ahí un rearme y un cese de la alta tensión, etcétera, etcétera. Bueno, 2 de la mañana y el andamio se desploma. Caen 2 trabajadores, uno de la empresa donde yo estaba trabajando y otro de la empresa subcontratada que realizaba el taladro para la toma de la cata en el hormigón. Uno de ellos, los dos con lesiones, uno de ellos parecía que muy graves, luego no, fue un traumatismo pero que luego quedó bien, y la otro con una rotura de la pierna pues en 3 o 4 sitios. Una pena. Cuando tienes un accidente nocturno se llama el 112 obviamente para asistencia y hay una comunicación directa con policía y se presenta a la policía judicial, hace una primera una toma de datos de lo que ha ocurrido y se va. Y al día siguiente una reconstrucción de accidentes. Nosotros nos enteramos de ese accidente modelo 7 de la mañana, claro, porque entre que ocurre, te llaman, te avisan y tú estás durmiendo, 7 de la mañana. Pero como Metro tiene que volver a reanudar su actividad, no se paraliza, se retira todo, los evidentemente los accidentados tienen asistencia sanitaria inmediata y al día siguiente se realiza una reconstrucción del accidente con las personas que estaban allí testigos. Y allí vamos a las 2 de la mañana a ver la reconstrucción del accidente. De todo eso hay un informe de la Policía Judicial, una investigación de la Policía Judicial, y se hace un informe que se deriva al juzgado directamente desde la policía. Y de ahí hay un requerimiento, una citación como investigada a una persona de mi equipo en aquellos momentos que firmó la evaluación de riesgos. Por supuesto, también se requiere a Metro, se requiere a la subcontrata, es decir, allí hasta el apuntador. En estos casos va hasta el apuntador. Pues podéis imaginar que a mi compañera pues le hizo todo menos gracia, ¿no? Nosotros, o yo por lo menos tenía el absoluto convencimiento de que la evaluación de riesgos era absolutamente perfecta, pocas evaluaciones de riesgos eran tan buenas y habíamos hecho un proceso de coordinación de actividades empresariales con Metro de Madrid y con la subcontrata absolutamente perfecto, desde mi criterio. Pero como luego muchas veces los juzgados pues tu criterio no es el mismo que el suyo, lamentablemente, pues era mantenimiento, Juan.
pues evidentemente teníamos ciertas, bueno, pues un cierto, vamos a decirlo claramente, un cierto miedo, ¿no? De qué podía pasar. Obviamente ella mucho más que yo. Bueno, por supuesto, activamos abogados, etcétera, etcétera, y por haceros el cuento corto, esto terminó en 2 declaraciones en el juzgado de Plaza de Castilla, y en el que ya no se abrió juicio oral y se sobreseyó el caso porque se determinó que evidentemente no había responsabilidad para estas personas, para mi compañera en concreto, ni para Metro de Madrid a nivel de responsabilidad penal, en ningún caso. Por tanto, se cerraron actuaciones, se sobreseyó el caso y aquí paz y después gloria, vamos a celebrarlo, ¿no? Pero el tiempo, ¿vale? Hasta que eso pasa, pues evidentemente no es nada agradable, ¿vale? Un susto, efectivamente. Se pasa mal, se pasa mal. Yo estuve en aquellos momentos imputada, ¿vale? Ahora investigada, en aquel momento imputada por un accidente también, en el mismo proceso, policía judicial, ¿vale? Por accidente, etcétera, etcétera. Y yo no llegué ni, o sea, me quedé en la vista preliminar, o sea, nada, nada. Bueno, pues encuentras con jueces que evidentemente entienden que las circunstancias que originan ese accidente pues no son achacables al técnico, ¿vale? Por tanto, efectivamente es un susto, pero bueno, si uno piensa que el trabajo está bien hecho, es muy probable que el trabajo esté bien hecho. Si uno cree que su trabajo está bien hecho, es muy probable, insisto, que el trabajo esté bien hecho. Vale. Venga, pues puede ser. A ver, no fue fácil. Yo os decía valientes, Mohamed. Valientes, hay que ser valientes. El primer día os lo dije. El primer día lo dije, hay que ser muy valiente. Pero también simplemente basta con trabajar bien, ¿no? Lo que he dicho, si uno cree que su trabajo. Claro, claro, Patricia, efectivamente. Ahora cobra sentido, ¿verdad? Hay que esperar hasta la última clase de ámbito jurídico para ver que esto cobra sentido. Vale. Bueno. Sí, a ver, nadie quiere estar en las manos del técnico, pero si hacemos bien el trabajo, no tendremos que llegar a esta situación, ¿vale? Hay que, bueno, pues conseguir hacer bien el trabajo, que las medidas preventivas se adopten y todo irá bien, ¿no? Vamos a pensar que son más los casos en los que todo va bien que en los que todo va mal. Pero bueno, vamos a por ello, que ya veréis cómo los valientes acaban haciendo un buen trabajo. Vale, vamos a hacer un caso práctico, ¿vale? Espero que estéis animados. Obviamos la parte de responsabilidad del técnico, ¿vale? Obviamos todo lo que hemos estado hablando y nos vamos a ver un caso real, ¿vale? Bueno, un caso real. Vamos a ver un correo electrónico que recibo de una compañera, no de esta edición vuestra, de la edición pasada, que me hace una pregunta y yo he dicho, ah, pues mira, va a ser un buen caso práctico para trabajar en tema de responsabilidades, ¿vale? Eh, es un caso que ella plantea, me pregunto, o sea, está literalmente copiado el correo electrónico que ella me envió y bueno, quiero que lo analicemos. Quiero que lo analicemos en plano, es decir, yo os voy a poner un enunciado de una situación real y quiero que lo analicemos como tal. No quiero que pensemos, bueno, y sí, bueno, pero claro, es que no sabemos si. No, lo que sabemos es lo que hay, lo que os voy a contar, es decir, vamos a jugar con esa información sin pensar que, bueno, claro, es que yo no sé si hay un reconocimiento médico apto o no apto. No, no se habla de eso, por tanto, no vamos a hipótesis que no aparecen aquí, ¿vale? Lo digo porque muchas veces con este caso surge en el ya, bueno, es decir, no os mojáis, no queréis decir nada y desviáis la atención. No, bueno, es que yo no sé si esto, claro, es que yo no sé si esto está por escrito. No. Este es el caso y con la información que tenemos trabajamos. Señor, hemos venido a jugar, es decir, esto no es ni blanco ni negro, ni se toma en cuenta, esto es compartir conocimiento y llegar a conclusiones razonadas, que no son verdad absoluta, porque en casos como estos, que es un accidente lo que os voy a poner, siempre vamos a acabar muy probablemente en un juzgado. Por tanto, son con lo que sabemos de la responsabilidad administrativa, con lo que sabemos de la responsabilidad penal, civil y de la recargo de prestaciones, vamos a intentar analizar un caso real con esa información que tenemos, ¿vale? Insisto, hemos venido a jugar, aquí cada uno dice lo que cree y considera y luego si cambia de opinión, fenomenal, por los razonamientos que hagamos, ¿de acuerdo? Vale, este es el caso, ¿vale? Insisto, hemos venido a jugar, ¿vale? A pasar una buena tarde, ¿vale? De viernes. En la cubierta de una nave de un polígono industrial había 2 trabajadores, esto es lo que me cuenta ella, realizando trabajos de reparación en la misma. El caso es que tenía instalada una red protectora, pero los trabajadores habían subido esa red
cuando han accedido a la cubierta a través de la plataforma elevadora y la han dejado así. Llevaban arnés, pero no estaban anclados a ninguna línea de vida. ¿Vale? ¿Hasta aquí claro? Vale. Gracias. A nivel de responsabilidad, para el empresario, dice esta persona, si ha informado y formado, es decir, vamos a dar por hecho que están esos dos trabajadores informados de sus riesgos y formados en todo lo que tienen que estar formados. Ha nombrado a un recurso preventivo y ella da por hecho que uno de los dos trabajadores que están arriba es recurso preventivo. Dice, finalmente, en caso de producirse un accidente porque uno de los dos resbale y caiga por el agujero al haber levantado la red, ¿sigue teniendo responsabilidad el empresario o sus representantes legales porque es deber del empresario velar por la seguridad de los trabajadores? Es decir, aquí, acordaros que en el artículo 14 hablábamos del deber garante, ¿no?, que tiene el empresario respecto a la seguridad de los trabajadores, y esta persona dice, si el empresario les forma, les informa, nombra recurso preventivo, si pasa algo, ¿sigue teniendo responsabilidad el empresario porque es su deber? Y sigo un poco más. Y yo me pregunto, ¿cómo se hace en la práctica? Porque como no contrate una persona exclusivamente para que vigile a los trabajadores y ni aún así, ¿se tiene que plantar el empresario en modo vigilante? ¿Vale? Luego hay una última pregunta, pero por no liar dos cosas vamos a verlas por separado, ¿vale? Entonces, yo lo que me gustaría es que analizáramos qué tipo de responsabilidad puede tener el empresario en un caso como este, por poner un ejemplo, que era lo que esta persona quería saber, sabiendo lo que sabemos de responsabilidad. Es decir, no con lo que moralmente creemos que debería de ocurrir, sino que si esto lo llevamos a una situación real, ¿creéis que puede tener responsabilidad administrativa? Vamos a ir una a una, ¿vale? ¿Creéis que puede haber responsabilidad administrativa para el empresario en un caso como este? No ha habido daño, pero sí podría, yo creo. Vale. Patricia me dice que sí podría. ¿Por qué crees que podría? Vale, Pues no ha habido... porque hay que demostrar que, bueno, es que la línea de vida, o sea, que no estuvieran anclados a ningún lado, eso hay que ver el por qué y si el empresario podía ver, es que una línea de vida no sé, que pueda estar o no anclada, pues ya a mí me suena raro. Es Bueno, muy a ver, común, Eso ¿eh? sería lo, Es muy común que se claro. suele... ¿sí? Sí, les dan lo que es el anclaje y es muy común Ah, que vale, el pero que no propio se había trabajador no enganchado, se ancle. vale, que el trabajador no se haya anclado, claro, no, Es lo que te está entonces... diciendo. Vale, Claro. perdón, que lo había entendido mal. Yo Entonces considero aquí que yo ya no. iría más a imprudencia temeraria Vale, no pensemos en lo que puede ser. Vamos a ver, vamos a ir descartando o achacando responsabilidades. ¿Puede tener Mm, responsabilidad administrativa? Tú me decías que sí sí. y Yo hay quien me considero dice que que... no, porque si el empresario ha formado a los trabajadores, les ha dado los medios y aún así son los propios trabajadores ya por su cuenta y riesgo los que deciden no hacer uso de ello, ya que el empresario más no puede hacer. Vale, pero vamos a intentar aterrizarlo en la responsabilidad. ¿Cuándo hay responsabilidad administrativa? Pensar que esto también nos sirve de repaso de conceptos. ¿Cuándo hay Mm. responsabilidad administrativa? ¿Cuándo decíamos que había responsabilidad administrativa? Cuando haya un incumplimiento, ¿no?, de la Cuando normativa haya de un riesgo, prevención. aunque no haya un accidente. ¿No? Entonces, en el caso del empresario debe velar por la seguridad, por lo tanto hay un incumplimiento. Ahora, habrá una atenuación porque, o sea, al final se le va a imponer la infracción por la gravedad del daño, ¿no? Entonces, habrá una atenuación para él porque no toda la responsabilidad, o sea, al final el trabajador también tiene que velar por su propia seguridad. Entonces, bueno, Vale. habrá una atenuación en este caso. Vale, Marina va para jueza porque, Bueno, porque a usted de derecho, entonces, bueno, algo. vale, ha dictaminado un poco en reglas generales lo que muchos jueces o muchos inspectores alegan, ¿no? Ha pasado algo, por tanto, algo no habías hecho bien. Es decir, no sé en qué, pero vamos, ya encontraré el que no has hecho bien desde el punto de vista del incumplimiento de la normativa. Vamos por partes, porque hemos mezclado varias cosas. Efectivamente, Marina tiene razón, tiene que haber un incumplimiento de la normativa, ¿vale? Tiene que haber ese incumplimiento. Por tanto, vamos a centrarnos en ver si hay o no hay incumplimiento. Pero mientras tú hablabas en un momento, me parece que Óscar hablaba y he dicho yo, ¿por qué hay responsabilidad administrativa? Y me ha parecido entender que Óscar o alguien decía,
porque ha habido un riesgo y un daño. No, la responsabilidad administrativa es cuando hay un incumplimiento de la normativa. Y chimpún, es decir, y ya, no le busquemos tres pies al gato, cuando hay un incumplimiento de la normativa. Por tanto, nuestro deber sería analizar si tenemos responsabilidad administrativa porque hay algún incumplimiento, con lo que sabemos, con lo que sabemos. Es verdad lo que dice Marina. Ya, luego, cuando tal, algo has hecho mal si ha habido un accidente, ¿vale? Puede ser un planteamiento, pero es hipótesis. Con lo que yo tengo, podría detectar algún incumplimiento de la normativa en este escenario. No. ¿Quién me ha dicho no así tan rapidito? ¿Patricia? Verónica, Vale. no, Yo, Ah, Verónica. pero es que ha salido como, no, y me callo, no sé a que me pillen, ¿no? Vale, ¿vemos algún incumplimiento de la normativa? a ¿Vale? simple vista, no. Vale. Con lo que tenemos delante, ¿vale? A mí me Alicia quedaba la duda también. por lo de que han subido esa red cuando han accedido a la cubierta a través de la plataforma. Pues es que si no, no podían pasar. Y la han dejado así, pero eso ya no es cosa del empresario. Entonces, el empresario para mí, de momento, no. Vale, Araceli me dice que sí. Araceli, ¿por qué tiene responsabilidad administrativa? Porque el uso de los medios no es el correcto. El uso. ¿Responsabilidad del empresario? No. Yo creo que no, porque es que encima si el empresario ha informado y ha formado a los trabajadores, o sea, es uno de los requisitos. Tú cuando das el EPI a los trabajadores tienes que informarles cómo usarlo. Si en el momento en que ellos han firmado esa hoja de que se le ha informado de todos los usos adecuados del EPI, ya estás quitando la responsabilidad al empresario en ese momento, porque si el uso es ya propio de los trabajadores, la negligencia es suya, no es del empresario. Es lo que entiendo yo. Vale, ¿alguien más que quiera dar alguna aportación concreta? Es como que no se quieren autoproteger. Yo creo que sí, que es responsable, por tanto en cuanto aquí, a ver, en este supuesto lo que yo no veo es un superior jerárquico que en la frase cuando dice llevan arnés pero no están anclados a ninguna línea de vida, en ese momento alguien tiene que decir, hey, espérate, esto no lo podemos hacer así. Sí, Pero O sea, uno eso, de ¿dónde los, hay un uno de, encargado se da aquí? por hecho que uno de los dos era recurso preventivo. sí, pero eso en un mundo ideal. Mm. Perdón. Pero yo lo que estoy diciendo, o sea, lo que Oscar me dices es, lo que tiene que pasar es que haya alguien que no deje trabajar así, claro. Si eso nos pasara siempre, nunca habría Bueno, y accidentes. que no siempre está bien, o sea, es que no puede haber en todos los trabajos alguien vigilando Claro, o Claro, y, sea, para cualquier... y luego que el empresario no tiene ojos, ni ojos en todas partes. de lo que se trata es de No, saber si con no, este no, yo no escenario... digo que el empresario tenga ojos, pero tiene que establecer una jerarquía de manera que una obra, aunque él no esté físicamente en la obra no se le vaya de las manos, creo. Se ha O sea, formado, informado Pero no se solamente. da por hecho que si tú tienes trabajadores y salen fuera a trabajar, también si tienen la formación y todo, se van a autoproteger también. O sea, van a decir, yo por aquí no paso porque me puedo matar. Sí, ¿No? O sea, yo debería. creo que eso se da por hecho, Mucho que estás una dando persona tú no por se tira a hecho. matar. Yo creo que en este caso es que se trata de ver que el empresario ha cumplido con todas sus obligaciones preventivas. Entonces, Mm. si es así, si ha cumplido todas las obligaciones preventivas, ha puesto todos los recursos para que nada falle, pues entonces la calificación de imprudencia temeraria del trabajador podría resarcirle de responsabilidad. Pero bueno, es un poco complicado demostrar que ha puesto todos los recursos preventivos porque está claro que algo falla. Vale, vamos a avanzar un poquitín, ¿vale? Por no enrocarnos. Voy un momentito al chat, dice Rosa. Pero si es obligatorio usar el arnés y sujetar la línea de vida y no se está haciendo, algo ha pasado. Sí, sí, algo ha pasado, está claro, ¿vale? Hay una infracción o un incumplimiento de la norma. Vale, la clave está en determinar, o sea, está claro que algo ha pasado, Rosa, pero la clave está en determinar si el empresario es responsable y qué incumplimiento es. Es decir, hemos dicho desde el inicio, creo que ha sido Marina la que nos ha dicho, y alguno por el chat ha dicho,
El empresario tiene responsabilidad administrativa cuando hay un incumplimiento de la normativa. ¿Y la normativa cuál es? 11, 12 y 13 de la LISOS, ¿vale? ¿Existe eso? Sin conocer los artículos, ¿eh? Es decir, así a ojímetro, ¿vale? Esa es la clave, que ha pasado algo, ya está, ¿vale? Juan, obvio tu comentario, me dice, se tiene que completar la situación en la evaluación para atenuar el riesgo con otras medidas preventivas. Ya, pero eso no me responde a la pregunta. ¿Tiene el empresario responsabilidad administrativa? Vale. Y me dice, José, entendemos que han sido formados e informados para el puesto, con lo aportado, si estuviera mal realizada, la CAE, no sé que tenga caducado. No entiendo muy bien, o sea, Daniel Mairán, no sé si puedes levantar micro, creo que no, si estuviera mal realizada la CAE, no sé que tenga caducado el reconocimiento. No lo entiendo muy bien, ¿vale? Si puedes levantar el micro, nos lo aclaras. Una pregunta en relación a esto. Eh, claro, para determinar si hay un incumplimiento en responsabilidades civiles, yo entiendo que me tengo que ir a la norma de prevención de riesgos laborales, de todos los artículos que son de obligación para el empresario y determinar si está incumpliendo alguno de ellos. Pero me has dicho civiles. En el caso de la administrativa, perdón. Vale, sí, sí, claro, sí. Me tendría que ir a todos los artículos y revisar. Entonces, yo haciendo, porque yo no estoy de acuerdo con el punto de que yo sé que es muy de jurista, de si algo ha pasado es porque algo no se ha hecho bien, ¿vale? Estoy diametralmente en contra de esa percepción. Entonces, si yo voy con este caso y reviso los artículos uno por uno, yo no detecto, asumiendo que ha formado, que ha entregado los EPIs, que ha hecho todo Ujú. el trabajo, y aunque las personas trabajadoras sean de la misma nave o sean una empresa que va a hacer una reparación en otra nave, sigue siendo para mí exactamente el mismo caso. Si son de otra empresa, pues aquí entraría un tema de Son nuestros, no hemos son dicho que nuestros, sean de otras, son todavía más nuestros. fácil, todavía más fácil. Hay una parte en la que el trabajador y la persona comete acciones porque se confía, porque se relaja, porque ya la ha hecho varias veces y no corresponden con ninguna de las obligaciones que tiene el empresario o la empresa. En el sentido de que revisando todos los artículos, pues se ha formado, hay un plan de prevención de riesgos laborales bien Ujú. hecho, el riesgo está detectado, las EPIs están entregadas, etcétera, etcétera. Y estoy en contra de ese punto porque, por ejemplo, yo vengo de otro mundo que también bebe un poco del derecho, que es el deporte, y el deporte las reglas son muy claras y se conocen, pero aún así se cometen infracciones, o porque se calcula mal o por lo que sea. Entonces, yo en este caso no detecto que el empresario tenga ningún tipo por lo que está expuesto aquí, ningún tipo de responsabilidad. Eh, Ujú. lo mismo que lo voy a extrapolar a otro caso, que no, lo de la línea de vida. Si a mí, si yo me confío y no me ato, eh, pues ¿qué responsabilidad tiene el empresario? O es como si yo conduzco y no me pongo el cinturón, porque esta carretera me la conocía de toda la vida. Yo ya te he formado y te he explicado y te he dado todas las herramientas para entender que el cinturón es un elemento indispensable. Si tú no te lo pones, porque por X razones algo ha pasado efectivamente, pero no tiene que ver con la concienciación del empresario sobre los riesgos. Por eso digo, yo lo veo igual que no hay, pero sí que es verdad que no me parece adecuado el punto este de es que algo ha pasado. A ver, yo creo que ya lo hemos dicho varios, ahora termino con el chat. Con esto, solo con esto, no encontramos un incumplimiento. Evidentemente no sabemos lo que hay o lo que deja de haber, ¿vale? Pero no encontramos un incumplimiento normativo a nivel de responsabilidad civil. No lo encontramos. ¿Por qué? Por lo que decías tú, y por aquí me parece que Alicia lo decía también, ¿no? Si se demuestra que no ha habido un incumplimiento, no habría responsabilidad. Si no encontramos un artículo de la ley, un párrafo de cada artículo de la 11, 12 y 13 donde no hay incumplimiento, vamos a dar por hecho que esto es lo que hay y no tenemos nada detrás, pues obviamente no hay responsabilidad administrativa. ¿Vale? No hay responsabilidad administrativa. Vamos con la penal. Espera, que me parece que tengo un comentario, un segundito. Cristina dice que aun sin pasar nada, si aparece una inspección, multa al empresario casi seguro. Bueno,
Que la inspección va a aparecer, eso seguro, no tengas la menor duda. Bueno, si es un empresario diligente y puede probar que ha hecho las cosas bien, no le multa, porque no tendrá un dónde agarrarse, ¿vale? Es verdad que el artículo 14 es tan general que ahí acaba el cajón desastre, pero es cierto que tiene que tener algo más, ¿vale? Una evaluación de riesgos no correcta, una falta de información, ¿vale? Con esto que lo hemos dejado en plano, insisto, no podría alegar nada, ¿vale? La inspección. Y Juan nos dice que no se pueden retirar las posiciones colectivas. Dice sí, no se pueden retirar, ni se puede trabajar mal, ni se puede. Estamos de acuerdo, pero sigue pasando. Así que tampoco se puede, como decía Mohamed, ¿no? Conducir sin cinturón, ni tampoco se puede ir a 140 por la carretera, pero sigue pasando, ¿vale? Vale. ¿Tendría responsabilidad penal? Ha habido un accidente, ¿vale? La persona está accidentada, lo cual nos da igual, ¿eh? A efectos del accidente penal, de la responsabilidad penal. Rocío Sánchez me dice que no. Rocío, ¿por qué no? Y también Pablo y dio los medios adecuados. Bueno, esa es la clave, ¿vale? Dio los medios adecuados, ¿vale? Y hay otra clave también, Rocío, no sé si la tienes en mente, que la acabamos un poco de contar, pero que es la otra parte del artículo. Efectivamente ha facilitado. Hay una parte que el artículo dice con infracción de la normativa en prevención, que decía yo que era genérica y tal. Entonces, no encontramos infracción y además ha facilitado los medios necesarios. A priori, ¿vale? Ha facilitado los medios necesarios, ¿vale? Por tanto, no parece, ¿no?, que encontremos responsabilidad penal. Vamos con responsabilidad civil. ¿Podría tener responsabilidad civil? ¿Se le podría achacar algún tipo de responsabilidad civil? Pablo me dice que no, Pablo, ¿por qué no? El primero que casca el chat, Yo ahí creo, voy yo. yo creo que si no conseguimos la responsabilidad administrativa, ya las otras ni aplican. Bueno, son muy independientes, ¿eh? Acuérdate que es el 1902 del Código Civil que dice el que cause daño a otro, mediando culpa o negligencia. Sí, Cristina, perdona, hay daños. Vamos a suponer que se ha accidentado la persona. Bueno, entonces la responsabilidad podría ser del, pero del empresario no, del que quitó la red. Ahí ese es el que podrían cascarlo. Mira tú. Ahora, a ver cómo averiguamos quién quitó la red. ¿Vale? Vale. En la civil, ¿verdad, Mohamed? Estás diciendo. Vale, aparentemente. Vale. No entramos en el recargo de prestaciones, ¿vale? Porque, bueno, no vamos a entrar. Bueno, sí, podemos entrar en el recargo de prestaciones. Julia, pero Habría. ya, pero si no hay ninguna infracción, no habrá ningún tipo de responsabilidad, entonces, ok. A ver, la teoría te dice que efectivamente es así, pero el juego es ir un poco analizando cada responsabilidad, ¿vale? El juego es ir un poco analizando. ¿Habría responsabilidad por recargo de prestaciones? ¿El señor se ha accidentado y tiene una incapacidad permanente? ¿Podría haber? Al empresario no, ¿Por qué no? por lo mismo, ¿no? O sea, ¿Qué es lo mismo? que no ha habido, o sea, que ha puesto los medios adecuados, no hay una infracción No, y se ha estoy en cumplido. recargo, estoy en recargo de prestaciones. ¿Por qué se genera el recargo de prestaciones? Ahí lo ha dicho Mohamed en el chat. Porque hay falta de medidas de seguridad. Es decir, el recargo de prestaciones surge cuando el accidente Vale. se produce por falta de medidas de seguridad. Y a priori no encontramos falta de medidas de seguridad. ¿O sí? Bien, vamos un poco más con lo siguiente, que esto también os va a encantar. Y por último me decía esta persona, ¿qué tipo de responsabilidad tiene en este caso el recurso preventivo? Dice, dependiendo además, nos lo hace más rebuscado, de si es el accidentado o el compañero. ¿Dónde queréis que pongamos al recurso preventivo? Madre mía. ¿En accidentado o en recurso preventivo que no está accidentado? Es en Yo, accidentado, venga. o Rocío, sea, eres tú el recurso preventivo y te accidentas, pues tú y tú. Eres tú el culpable de todo. Vale, vamos rápido porque estos lo sabéis de memoria. ¿Tiene responsabilidad administrativa el recurso preventivo? Si Estás obviamos lo que nos has enseñado antes, no, ¿no? Alicia me dice que sí. Alicia, ¿por qué?
Hola, perdón. Hola, nada, tranquila, cuéntame, Alicia. Eh, que sí, creo que habría responsabilidad administrativa. Bueno, no lo sé, es que yo de esto no tengo ni idea, ¿vale? La No primera pasa vez que lo nada, hemos hablo. venido a jugar. Tranquila, Alicia, yo estoy igual de perdida. O sea, Pero Hemos venido a jugar. estoy como en la feria. tal cual. Por parte suya sí que ha habido como o sea, ha habido como omisión, por lo que estoy leyendo aquí, ¿no? Ha habido omisión a lo que sería su responsabilidad. En plan, Vale, él está pero como a cargo de que todo se cumpla. Vale, pero yo, Alicia, ¿tiene responsabilidad administrativa? Con lo que ya sabemos de la responsabilidad administrativa, ¿tiene el recurso preventivo responsabilidad administrativa? Por lo que ha dicho, no, pero sigo creyendo que sí, no entiendo por qué no. Yo te digo por qué no. Porque veíamos en responsabilidad administrativa quiénes podían ser sujetos responsables Ah, vale, administrativamente. Y ahí era el empresario, bueno, vale, vale, vale. veíamos. Entonces, no hay una figura que se denomine recurso preventivo como posible responsable administrativamente, ¿vale? Por tanto, no hay posible, no es viable, ¿de acuerdo? Por aquí lo decía un compañero tuyo o compañera, Bueno, decía José Javier, no porque no está en la LISOS. Es decir, la Ley de Infracciones y Sanciones no contempla que el recurso preventivo como tal, ejerciendo el recurso preventivo, pueda ser responsable administrativo. No sé si vais a decir algo que creo que os he cortado. no decía yo que de momento, que luego cuando salga la nueva ley de prevención veremos a ver, porque Bueno, si se le dan como más autoridad al recurso preventivo a la hora de las evaluaciones y todo, veremos a ver qué pasa. efectivamente veremos a ver si, pero a día de hoy, No, a día al de hoy. ISOS no le contempla como recurso preventivo, ¿vale? Puede tener el recurso preventivo. Hemos dicho que es accidentado, ¿eh? Que es el que se ha caído ha sido el recurso preventivo. Luego, si queréis, jugamos o hacemos la contraria. ¿Puede tener responsabilidad penal? Pues esperemos que no. Ah, sí. Pedro me ¿Cómo? dice que sí. Pedro, ¿por qué? Yo pienso que sí, porque al fin y al cabo está poniendo en peligro su integridad, ¿no? Vale. Y entonces es responsable penalmente contra sí mismo. Hombre, te han facilitado unos medios de prevención y tú, a pesar de eso, has puesto en peligro tu integridad, como Claro, haciendo omisión a esos medios que te proporciona el empresario en este caso. claro. Entonces, como tú te has, o sea, te condenan penalmente porque a ti mismo, o sea, te procesan penalmente porque tú. No, no, no se puede. Yo que estoy, en esto soy nuevo también, entonces estoy un poco perdido. No pasa nada, que insisto, hemos venido a jugar. Lo que intento un poco es que a través de este medio juego repasemos las responsabilidades y entendamos, ¿no? ¿Cuándo hay responsabilidad penal? ¿Vale? Cuando con infracción de las normas en prevención de riesgos laborales y estando legalmente obligados, no facilite los medios necesarios para que el trabajador realice su actividad en condiciones de seguridad poniendo en peligro grave, ¿vale? Por tanto, yo soy recurso preventivo y me he caído, me he accidentado, ¿vale? ¿Qué responsabilidad penal tengo si yo no soy quien puede darme a mí mismo los medios necesarios, si no tengo infracción de las normas de prevención como tales? O sí, ¿vale? Pero no puedes imputarte penalmente a ti mismo. A ver, no puedes. No, no es el objeto es entender cuándo aplicamos la responsabilidad penal. ¿Tiene responsabilidad civil el recurso preventivo? Diría Dice que Juan sí. que sí. ¿Y quién más me dice que sí? Alba me dice que sí. ¿Por qué tiene responsabilidad civil? Porque se causa daño a otra persona también. Se causa daño a sí mismo. ¿Y al compañero? Mi compañero está vivo y coleando, no le ha pasado Ah, nada. vale. Se ha caído él, se ha accidentado él y era recurso preventivo, se ha accidentado él. ¿Vale? Yo creo No. que no, porque no es para con un tercero. O sea, el daño se lo ha provocado a él mismo
Claro, el que Entonces, cause daño es a como otro. cuando yo, o sea, si en el seguro de responsabilidad civil de mi coche no me cubre el daño que yo me autoinflijo en un accidente, sino cubre el seguro de responsabilidad civil, cubre a esa tercera persona que ha atropellado o a esa cosa o ese bien que he dañado. Tercera, pero no yo y mi coche. Correcto, no puedes activar una responsabilidad civil contra ti mismo. Tú lo que pides es una indemnización por daños y perjuicios, pero te la estás pidiendo a ti mismo, porque, ¿me Pero, explico? Julia, Y si le causa, y si perdón, el perdón. daño, o sea, si el recurso preventivo no es el que sufre el daño y es el compañero que no es recurso preventivo, y es el recurso preventivo el que no, el que deja la malla sin poner, ¿qué pasa? Porque le hace daño, eso hace daño al compañero y encima tú eres el recurso preventivo que Vale, por tu acción has hecho daño a un tercero. vale. ¿Qué pasa? ¿Qué creéis que pasa? Y el Pues caso que nos pone civil sí, en Patricia. ese caso, ¿no? Civil tendría. Está jodido en ese caso. Eh, si yo soy recurso preventivo, pero corrígeme si me equivoco, Patricia, por centrar el planteamiento, soy recurso Sí. preventivo, pero se ha accidentado mi compañero en esa operación que ¿Mm? hacíamos los dos ahí arriba, ¿no? Sí. Y mi compañero se cae. Yo como recurso preventivo tengo responsabilidad administrativa. Vamos a ir rápido. No. No, Vale. Tengo No, responsabilidad penal. ahí hay daño, podría pero ser. podría. Sí, Vale, podría ser, pero no por el 316, por otro. vale. Nosotros de momento solo nos centramos en el 316, ¿vale? No vamos a lesiones, homicidio Claro, imprudente y claro, tal. porque No, no por ahí sé. puede ser. Y si Claro, hay sí, sí. delito, hay consecuencia de indemnización de daños y perjuicios del civil. Entonces, claro. Vale. Eh, Vamos a tratarlas como independientes, ¿vale? Para que nos sea más fácil. ¿Y tiene responsabilidad civil? Hemos dicho de todas, ya me he perdido con Sí, el recurso preventivo. Vale. Sí, sí, sí. porque por lo que acaba de decir Oscar, más que nada. Bueno, habría, no os voy a llevar la contraria, pero en la realidad habría que probar que de verdad el daño ha sido causado por lo que ha hecho o no ha hecho el recurso Mm, preventivo, ¿vale? Es un poco para que en realidad lo que yo te estoy pidiendo es una indemnización porque por el que me la has liado, ¿vale? Pero que habría que probar que eso es así, ¿vale? Estamos dando por hecho que el recurso preventivo no levantó la red y es decir, pero bueno, vamos a ir por ahí, ¿vale? Vamos a dejarlo ahí. Una pregunta. En el caso que se accidenta el mismo, eh, ¿podría tener una responsabilidad civil por provocarle, son dos preguntas, por provocarle un trauma? Imagínate, se cae o sea, hay alguien ahí que se queda psicológicamente afectado por lo que ha vivido. Uno que lo ve, un tercero que lo ve, Claro. al hombre Sí, caerse. sí, podría. No, no. no hay recorrido. ¿Y el empresario podría reclamarle también algo al trabajador? Esa es buena. ¿Qué creéis? ¿El responsable, a cuál de los dos? ¿Al accidentado o al de arriba? Bueno, supongamos que se cae alguien, se cae uno y es el delegado preventivo no es el que se cae, es el otro. Ojo con lo del delegado preventivo. Delegado de El, prevención delegado- es una figura. El el recurso recurso. preventivo, perdón. Vale, 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 perfecto. Vale, se ha caído. ¿Qué creéis? ¿El empresario puede hacer algo? Si está contemplado en el convenio colectivo del sector, sí. ¿Solo? ¿Y qué tiene que contemplarse, Isabel, en el convenio? Hombre, el convenio también recoge infracciones y sanciones en materia de prevención de riesgos laborales por parte de los trabajadores. Cierto, cierto. Pero si no lo contempla en convenio, no puede hacer nada. A Sí, ver, por el estatuto. Bueno, claro, el artículo claro, 58 del Estatuto de los Trabajadores. Ahí voy, ahí voy, ahí voy. Una ¿Qué ha falta. hecho? ¿Qué ha hecho el trabajador que pueda ir al 58? Incumplimiento de materia laboral, de incumplimiento de las normas Sí, de de prevención. prevención en este caso. ¿Vale? ¿Qué os suena del artículo 29 que haya podido incumplir? No, Todavía no, ¿no? Todavía no me suena, ¿no? tenemos el examen lejos, no pasa nada, lo repasaremos la semana que viene, ¿vale? El deber de utilizar los equipos de protección individual y los equipos de trabajo de una manera correcta, tal, tal, ¿no? No te ha anclado, no te has Mm, anclado, has eliminado la protección colectiva, etcétera, etcétera, ¿vale? Por tanto, sí, sí puede el empresario ir a priori, insisto, hemos venido a jugar desde el punto de vista que luego todo esto se va a ver en un juzgado, pero a priori, con lo que sabemos, diríamos, caray, si tú
has realizado tu tarea sin tener en cuenta las condiciones de seguridad, yo puedo ir contra ti con esa responsabilidad laboral a través del incumplimiento del artículo 29 vía artículo 58. Y si tenemos un convenio, como decía Isabel, evidentemente contra el incumplimiento de convenio, pero vamos a suponer que no tiene convenio o como teniéndolo, me da igual, solo con el incumplimiento del artículo 29 podríamos tener un incumplimiento laboral, ¿vale? Y por tanto, una sanción puramente interna, ¿vale? De empresa, ¿vale? Del empresario sin que sea de ningún otro tipo en las responsabilidades que hemos visto, ¿vale? Julia, Sí, perdón, una pregunta. Es que antes, cuando estábamos hablando del empresario, si tendría responsabilidad, Mohamed ha dicho que civil, o sea, que sí que el empresario sí que tendría responsabilidad civil. Pero ya ahí me he perdido, no me he enterado de si sí o de si no. a ver, para que haya responsabilidad civil es uno que ha causado daño a otro. Ah, Para que bueno, eso entonces no, ¿no? existiera, claro, el empresario tendrías que probar que yo te he causado daño, ¿no? Yo Vale. no significa de una manera personal, ¿eh? No significa que yo te haya tenido que empujar, significa que mi actuación te ha generado un daño, ¿vale? Si conseguimos probar que el empresario ha formado, informado, lo tiene todo aniquilado, los arneses eran buenos, la plataforma, ¿vale? Vamos a irnos a ese escenario pro empresa, lo ha hecho todo bien, no tenemos más argumento para decir que me has causado un daño, ¿no? A ver, a Vale. todas luces, esto parece, con lo que nos leemos aquí, parece claramente una dejación de funciones o una imprudencia por parte del trabajador, ¿vale? El que queráis accidentado, me da exactamente igual. Mm, la pregunta, o lo que a esta persona le tenía un poco angustiado, por decirlo de alguna manera, es lo que hemos hablado antes, digamos un poco en términos más jurídicos, ¿no? De si el artículo 14 dice que tú tienes que garantizar la seguridad en todos los aspectos posibles del trabajo, si algo ha fallado, es que algo has hecho mal, ¿no? Y entonces decía, pues siempre va a ser responsable. ¿Qué puede hacer cuando hace todo lo que está en su mano y aún así hay un accidente? Bueno, pues evidentemente en esos casos tú puedes probar que has hecho todo lo que está en tu mano y además bien hecho y aún así ha ocurrido un accidente y obviamente pues será como esos casos, a lo mejor sin llegar a ser temeraria, ¿eh? Con una imprudencia bastaría o similar, puedes probar, ¿vale? Lo que hemos hablado en aquellas otras sentencias que veíamos en caso de accidentes de trabajo, ¿vale? Vamos a ver qué dicen algunos expertos, como es Una la... pregunta, Julia, antes de que Sí, pase. Un poco entre este caso, el caso que tenemos que hacer y cosas que pasan en la práctica de la realidad. En muchas empresas, quizás no en estas de industrial, pero mira, aprovechando que el caso es de colectividades, que es el sector en el que estoy, pasa mucho que a veces se dan de alta a los trabajadores, se les da de alta para hacer la formación de prevención y no la hacen. Porque también hay empresas que la prevención es yo te doy de alta en una plataforma y hagas el curso y te vaya muy bien. Y pasa algo. En ese caso, eh, desde tu experiencia, ¿quién se come el marrón? Porque puedes demostrar que la has dado de alta, que le has enviado correos de seguimiento, porque esta discusión la tuve con un director de recursos humanos. Y él estaba todo el rato emperrado en que con demostrar que hemos enviado correos de recordatorio a la formación de prevención, pues ya nos lavaríamos las manos. Y yo no lo veía tan claro. bueno, depende de muchas cosas, depende de exactamente cuál es la tarea. No es lo mismo que no haga el curso de trabajo con pantallas de visualización de datos que no haga un curso de operario de mantenimiento. Depende. Parecido al caso práctico que nos has puesto, de una persona Vale. que se... O sea, Ah, vale, en según la ese realidad entorno. operativa que tenemos. A ver, Y igual, pero no te miento, que el 40 hasta el 50% de gente que damos de alta está en la plataforma y nunca ha entrado ni nunca ha hecho el curso. ¿y es gente que está durante un periodo muy cortito de tiempo o los tienes ya indefinidos en tu empresa? Son fijos discontinuos, la mayoría, Pero por periodos... por periodos lectivos, por Ah, periodos... vale, que me lo contabas, es verdad. Pero bueno, son meses, no estamos hablando de 15 días, son meses. Son meses, sí. O sea, es gente que se queda, hay perfiles que están 10 días, una semana, hacen una suplencia y se van, pero hay otros que no, que son los que a mí más me preocupan. Y hay un porcentaje de estos perfiles que no hacen la formación. A mí Yo, como responsabilidad nuestra la hacemos mal, o sea, la formación no está bien planteada, no estoy de acuerdo que solo tenga que ser una plataforma online y se acabó, pero bueno, por donde estamos ahora y la idea es cambiarlo.
Vale, desde tu y una experiencia, pregunta ¿hasta qué tonta. punto? Yo, cuando pasan estas cosas, es decir, cuando alguno o yo misma me encuentro con una situación así que te quedas como, tengo que pensar. Mi pregunta es, ¿por qué, si son colectividades, cómo pueden acceder a un, o sea, ellos tienen acceso a un ordenador para hacer, o lo hacen en su tiempo fuera de la jornada? ¿Cómo hacen eso? De la manera que quieran, facilitamos ambas. La idea es que lo hagan fuera de su jornada, pero si una persona Claro, no lo requiere, no hay problema con que le facilitemos hay un claro, dispositivo por cada cocina. También ya, porque también está esta modalidad porque la mayoría no hacen jornadas completas. ya me lo imagino. Podéis tener un problema, yo creo. Vale. No, yo soy partidario yo me peleo mucho con esto de que un día se nos va a caer el pelo. Yo Bueno, cambiaría la modalidad. A ver, no va a ser gravísimo, quiero decir, no va a ser un horror ni en las responsabilidades que estamos teniendo, pero claramente una responsabilidad administrativa. Y yo, si no me equivoco mucho, si yo fuera inspectora, desde luego, haría un requerimiento para que revisaseis el proceso de formación. No es efectivo, no funciona. Si me dices que hay 3 personas que no lo hacen, pues me estás hablando de un 40%, estamos hablando de un porcentaje muy alto, que está sin formar en los riesgos derivados de su trabajo, que no os pase, o sea, que no le pase nada a nadie y que no tenga un abogado listo que le diga lo que tiene que hacer. Porque vale. Y entonces ahí entonces es cuando. lo mejor sería hacer una modalidad presencial. A ver, puedes hacer también una modalidad online, pero enfocada de otra Híbrida, manera. vale. Claro, si tú le dices a la gente que lo hace fuera de su. Yo no termino de trabajar y me pongo a hacer un curso de la empresa, digo, anda la porra frita. Entonces, claro, aparte de que tiene que ser dentro de su jornada, si no se lo tendrías que compensar, ¿cómo le estás compensando ese tiempo que hace fuera de su Ya. jornada? Legalmente tiene que ser dentro de la jornada y si no, remunerarlo. Lo ideal, teniendo en cuenta todas estas variables, es que lo haga antes de empezar a trabajar. Pero no puede si no está dado de alta. Ya, ya digo. O que lo haga el primer día, pero Claro, bueno, como sean estas circunstancias de me cubres la baja de que era para ayer, ya. bueno, ya conoces Habla diferentes con tu sectores. competencia, pregúntale a tu competencia cómo lo hacen. Yo eso lo he hecho alguna vez, cuando me he encontrado con Vale, un caso muy complicado. Mira, nosotros en una empresa, perdonar el resto que estamos aquí un poco, pero focalizando esto, yo tuve una empresa en la que un par de contratos que teníamos al año o 3, era estos contadores que van de la gente que pasa por un cercanías o por un metro, ¿vale? Para contar cuánta gente entra en una estación de tren. Entonces tú te pones en la puerta y estás con un, no sé si me veis, clic, clic, y así, ta, 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 tanto. Y estos eran como encuestadores, se les contrataba un lunes, se les daba de alta el lunes y se les daba de baja el martes, porque era trabajo de un día. No me preocupa la formación, cómo les ofrezco el reconocimiento médico y si uno me dice que quiere, ¿cuándo lo hace? Si ya están fuera, pues hablé con una inspectora de trabajo. ¿Vale? O sea, te decía, hay veces que te encuentras en situaciones que, ostras, es que la tarea, el trabajo, el negocio no me permite hacer un cumplimiento convencional, ¿vale? Entonces, bueno, pues vale, gracias. nada. ¿Qué me dijo? Que, a ver, que era inviable hacerlo una vez que estaban contratados y que cuando se les fuera a seleccionar, se les preguntara si querían hacerse el reconocimiento médico el mismo día que tenían que empezar a trabajar, ¿vale? Nunca tuvimos a nadie, que lo quisiera. Pero era la única manera, es decir, anticiparnos, hacerlo cuando ya estabas contratado, en fin. Bueno, pero vamos, era una movida, ¿eh? Pero bueno, seguimos. Vamos a ver qué nos dice en este entorno que hemos hablado de este supuesto el Ministerio Fiscal, ¿vale? En esta circular de la que ya hemos hablado, ¿vale? Dice, de una forma nítida al empresario le sitúa como garante de la ley, le sitúa como el garante de la seguridad de los trabajadores sin que encontremos en la legislación precepto alguno que tan claramente asigne una obligación. Es decir, la ley habla de que el garante es el empresario, ¿no? Y dice, al criterio formal de estar obligado a adoptar medidas de seguridad, según la normativa laboral, han de unirse los requisitos materiales de ejercicio de un poder de dirección y autonomía en la toma de decisiones, porque el empresario ha podido delegar esa esfera total o parcialmente en terceras personas. Es decir, lo que me dice es que claramente el empresario tiene que ser el responsable, porque la ley no me contempla otro responsable, a salvo de que haya habido una delegación expresa en temas de operativos, ¿vale? No, es que yo le he dado a mi segundo de a bordo plenas capacidades para tomar decisiones, asignar un presupuesto, contratar, gastar, decidir medidas organizativas. En esos casos es como si se suplanta la identidad del empresario. El empresario, que es quien tiene ese poder de dirección, si lo delega, podría, ¿vale?
otra persona tener esa responsabilidad, pero en supuestos bastante hipotéticos, ¿no? Vamos a intentar ver esa responsabilidad en sujetos más concretos, ¿vale? Servicios de prevención. La mera constitución de un servicio de prevención por el empresario no convierte a los miembros de estos servicios en sujetos legalmente obligados. Seguimos en responsabilidad penal, ¿eh? Seguimos en responsabilidad penal. Sabemos que administrativa no habrá, civil ya veríamos y recargo de prestaciones no habrá. Seguimos en responsabilidad penal. Por tanto, lo de hacerte un seguro de responsabilidad civil es verdad que no es mala idea. Yo reconozco que no lo tengo y no lo he tenido nunca, pero no es mala idea. Todo depende también del entorno en el que te muevas, ¿vale? Pero por el mero hecho de tener un servicio de prevención constituido o concertado, no convierte a ellos, a los técnicos que estamos en servicios de prevención propios o en servicios de prevención ajenos, no les convierte, entre comillas, en legalmente obligados, que es lo que me dice el 316. ¿Vale? Vamos con el recurso preventivo, que hemos hablado de él. ¿Qué dice? El recurso preventivo, además de capacidad y formación en materia de prevención de riesgos, ha de estar presente en el centro, al menos durante el tiempo en el que se desarrolle la actividad peligrosa. Eso lo hemos sabido, ¿vale? Lo hemos visto ya. Tiene que estar delante, ¿vale? En función de los citados preceptos, el empresario viene obligado a designar recurso preventivo en determinados entornos o trabajos, entre ellos construcción, cuando hay que vigilar, ¿no? Y dice, sin embargo, tiene que tenerse en cuenta que los artículos anteriores no atribuyen al recurso preventivo una especial y directa capacidad de decisión en cuanto a las medidas preventivas que deban adaptarse. Antes bien, los incumplimientos que puedan ser observados por dicho recurso preventivo deberán ser puestos en conocimiento del empresario, a quien incumbirá la adopción de medidas para corregir estas disfunciones que ha observado el recurso preventivo. Por tanto, no podrán ser legalmente obligados. Por tanto, tampoco con el 316 pueden ser imputados penalmente. Vamos con el coordinador, ¿vale? Que no hemos hablado mucho de él, por aquí tengo menos, ¿vale? Pero los hay, a ver, los hay, los Juan entre otros, ¿vale? Bueno, lo adecuado es atender a cada supuesto concreto, ¿vale? Pero dice que la mera titulación o designación del cargo no es suficiente para ejercitar la acción penal, es decir, hay que ver cada caso, individualizar la posible responsabilidad en referencia a lo que tú has hecho, ¿no? A la específica acción u omisión. Pero en términos generales, es decir, por el hecho de que haya un coordinador, no le hace en sí mismo suficiente para ser responsable penal, para ejercitar la acción penal contra él, ya digo, por el mero hecho de tener el título de coordinador de seguridad, ¿vale? Esto nos lo sigue diciendo la circular, ¿vale? Y en cuanto a delegados de prevención y miembros de comités, dice, los delegados de personal, que lo mezcla, ya lo vimos, y comités de seguridad y salud, no están dedicados, como función, a vigilar el cumplimiento de las medidas. Es decir, no significa que no tengan esa capacidad, sino que su actividad habitual no es esa, ¿no? Se limitan a recibir la información por parte del empresario, a ser consultados cuando procede, pero trabajan en la actividad profesional que les corresponde según el puesto que ocupan en la empresa. Yo aquí empiezo a disentir un poquito con el Ministerio Fiscal en cuanto a que se limitan a recibir información. Yo creo que no son ni deben ser sujetos pasivos, y aquí los ponen como sujetos pasivos. En atención a esto, que ya digo, yo no termino de compartir, en atención a esto, dice que la mera condición no convierte a estos en legalmente obligados de cara al 316, ¿vale? Independientemente de que esta condición de delegado de prevención, como cualquier otro trabajador, ¿vale? Atendiendo al puesto y a la facultad, ¿vale? Tendrá responsabilidad por actos o omisiones durante la actividad laboral, pero no tanto desde el punto de vista, ¿vale? De la actividad penal. Vale. Conclusiones genéricas, genéricas y específicas en materia penal desde este punto de vista de la Fiscalía. Dice, el tratamiento que el Código Penal dedica a la siniestralidad laboral plantea importantes problemas en su aplicación práctica. Pues solo faltaba, ¿no? Ha venido aquí a descubrir América. Pues sí. Y en ese momento dice que surge la necesidad de que el Ministerio Fiscal exista una red nacional de especialistas en siniestralidad laboral, que podrían existir en más ámbitos, ¿vale? Es preciso huir en esta materia, en la de siniestralidad laboral, en atribuciones de responsabilidad puramente formales o basadas en la mera ostentación de determinados cargos que, a pesar de su denominación, carezcan de todo tipo de obligaciones y responsabilidades en el ámbito de la seguridad laboral. Fijaros, no es exactamente el caso. Y yo, no sé si alguno se ha dado cuenta ya, soy un poco
purista con lo que decimos y cómo lo decimos, ¿vale? Yo creo que es muy importante, en general en la vida, cómo nos comunicamos, pero en nuestra actividad profesional también es muy importante lo que decimos y cómo lo decimos. Y en el 95% de las empresas, el puesto que ostentamos, si vas un poquito más de técnico, es responsable de prevención. Y esto yo creo que ya lo hemos hablado. Yo creo que eso es el primer error. Yo no quiero figurar en ningún sitio como responsable de prevención, porque no soy responsable de prevención. El responsable de prevención es la empresa. Es cada una de las personas que forman la empresa. Cada una de las personas en sus diferentes puestos de responsabilidad y funcionales. Pero si aparece en un organigrama el responsable de prevención, ¿a quién voy a llamar yo en un juzgado? ¿A quién voy a llamar yo en una inspección? Al responsable de prevención. Pues no es usted el responsable de prevención. No, mire, no. Es que la ley dice que el responsable es la empresa. Ah, pues usted dice que es responsable de prevención. O en su empresa dicen que es. ¿Vale? Son matices absurdos que en un momento dado te pueden generar una incomodidad, ¿no? No te van a generar un problema porque tú vas a demostrar lo que haces, da igual el título que lleves, ¿no? Que es un poco lo que dice el Ministerio Fiscal, da igual cómo te llames, me pueden poner a mí directora de asuntos intrascendentes, pero luego usted qué hace, ¿vale? Por tanto, yo eso lo he peleado siempre allí donde he estado, es una nimiedad, ¿eh? No va a ningún lado, pero me siento más cómoda y soy responsable con mucho del servicio de prevención, que ya es una figura organizativa, ¿vale? Que dice la ley, el servicio de prevención propio, ¿vale? Pero de la prevención. Yo no soy responsable de la prevención. Vamos, en ningún momento, ¿vale? Sigue diciendo un poquito más, nada, el Ministerio Fiscal dice, el sujeto legalmente obligado a actuar es por antonomasia el empresario, sobre el que recae esencialmente la deuda de seguridad en el trabajo, lo que le convierte en el primer y principal obligado. No obsta para que pueda haber personas que concurran con él en esa obligación legal de seguridad, compartiéndola o incluso exonerándola de ella. Acordaros en algún artículo que hemos visto, ¿vale? Se consideraba imputado o condenado, mejor dicho, al responsable o al empresario y al técnico, ¿vale? Por tanto, puede haber personas que concurran con él. Pero en términos generales, por antonomasia es el empresario, el primer y principal obligado. Luego hay que dirimir cada caso y hay que tener casos probados y hay que hechos probados, ¿no? Que dicen los jueces. Pero a priori, ¿vale? Nos quedamos con eso, ¿vale? Digo, para que respiréis tranquilos, los valientes, ¿vale? En principio, los técnicos del servicio de prevención solo ejercen funciones de asesoramiento y apoyo. Y es verdad, en principio es lo que somos: asesores, consultores, órganos de apoyo. Los recursos preventivos, pues con tareas de vigilancia, en principio sin capacidad de mando. Y los delegados sindicales de prevención, que no terminan de darle el nombre correcto en toda la circular, como representantes que son, carecen de rigor de capacidad y poder de decisión en el ámbito preventivo laboral, por lo que, salvo excepciones derivadas de otras circunstancias concurrentes, todos ellos no podrán ser considerados legalmente obligados a los efectos del artículo 316 y 317. No obstante, pueden responder de resultados lesivos derivados de su conducta imprudente cuando sea penalmente relevante. Hablamos de lo que contaba, creo que era Marina, ¿no? Delito de lesiones, homicidio imprudente, en fin, ¿vale? Pero no del 316, que es el delito que contempla el Código Penal respecto a los derechos de los trabajadores en materia de seguridad y salud. Otros matices que hacen exactamente relevante este aspecto, ¿vale? Vale, pues hasta aquí toda la materia de ámbito jurídico. Dejo de compartir para veros estos minutos que nos quedan y contestar alguna duda que veo que hay por ahí. Dice, ¿podemos decir que el técnico de prevención estaría legalmente blindado? No, no podemos decir eso. Podemos decir que no es sujeto de responsabilidad administrativa. Si estuviera legalmente blindado, no habría las sentencias que os he puesto ni la de junio de 2025 que ha corroborado en recurso de casación el Supremo. No está legalmente blindado. Ahora, lo que no podemos decir tampoco es que somos carne de cañón o que estamos expuestos a una responsabilidad penal lunes, miércoles y viernes, ¿vale? Que eso es algo, es decir, lo que habéis escrito un poco en el chat, un poco entiendo que con cierta guasa de se me han quitado las ganas de ser técnico de prevención, pues evidentemente esta es la parte menos
agradable, ¿no? La posible responsabilidad. Que yo estoy 100% convencida, de verdad, y lo digo con el corazón en la mano, de que haciendo bien el trabajo no existe más que susto. Como mucho susto, ¿no? El susto que decíamos, ¿no? De una posible investigación, pero no al lugar, ¿no? De lo que tenemos que preocuparnos es que de nosotros, de lo que nosotros depende, que no haya daños, que no haya accidentes, ¿vale? Pero no creo que podamos decir tampoco que estamos legalmente blindados, es decir, que no podemos tener ningún tipo de responsabilidad, porque lo he comentado al inicio de la clase, tenemos la responsabilidad profesional, si no hacemos bien el trabajo, claro que tendremos responsabilidad, no por el 316, en ese caso, ¿vale? Pues si no haces bien tu trabajo y generas daño a otro, pues tendrás responsabilidades todas y más. Pero insisto, como un arquitecto que no revisa los planos o en una obra el proceso, o un abogado que no realiza bien sus funciones y tu cliente te demanda por responsabilidad civil, pues tiene responsabilidad civil, ¿vale? No sé si se entiende esto último que intento transmitiros, ¿no? ¿Podemos tener responsabilidad? Claro que podemos. Gracias, Juan. Claro que podemos tener responsabilidad. ¿Es habitual? No, ¿vale? Administrativa sabemos que no, recargo de prestaciones sabemos que no, nos quedaría penal y civil, que las vamos a unificar, ¿vale? En este sentido, pues no es habitual que tengamos responsabilidad en ese sentido, no es habitual. Y luego hay una cosa, fijaros, que si me permitís en 2 minutos, me gustaría compartir con vosotros. Y esto es una cosa que veo mucho y me gustaría que no os pasara a vosotros aquellos que vais a ejercer. Cuando hay una inspección de trabajo en materia de prevención de riesgos laborales, la inspección de trabajo se pone a la empresa, ¿vale? Se requiere, imagínate, hay un requerimiento para acudir a la inspección. Normalmente quien va, si es de tema exclusivo en materia de prevención, normalmente va el técnico de prevención de esa empresa. Como mucho, en empresa pequeña va o sea, el empresario y al lado su técnico del SPA al que le ha pedido que le acompañe. Eso muchas veces hace pensar que la inspección nos la ponen a nosotros y nada más lejos de la realidad. La inspección va a requerir a la empresa. Otra cosa es que quien da la cara porque tenemos un conocimiento técnico o a lo mejor hemos firmado la evaluación y la sabemos explicar, o por ejemplo en el caso que Mohamed me contaba, si su empresa mañana tiene un requerimiento, a lo mejor él tiene más conocimiento para ir a la inspección a explicar por qué hacen la formación de esa determinada manera y por qué, bueno, justifican que es viable, que es posible y que está bien hecha, ¿no? Pero eso no significa que la inspección sea nuestra. ¿Vale? Que hay muchos técnicos que se lo toman como más personal, como que el trabajo no está bien hecho. A ver, si el trabajo no está bien hecho, eso es evidente que no está bien hecho, pero que tengamos una inspección de trabajo no significa que nos estén fiscalizando a nosotros. Por tanto, cabezas bien altas, defendemos lo que hemos hecho, los inspectores no muerden, son personas exactamente igual como cualquiera de las que estáis ahí delante, simplemente tienen un cierto poder y un cierto conocimiento en materia de infracciones que nos hace, bueno, pues parece que están enfrentados, pero no es así, ¿no? Por tanto, de verdad, con toda la paz del mundo, uno va a la inspección y explica las cosas y envía la documentación y, bueno, pues el mismo respeto que se le tiene a cualquier otro compañero de trabajo o cualquier otro empresario o cualquier persona, ¿no? Un profesional que está haciendo su trabajo y vosotros o nosotros representando a la empresa, contamos cómo se hacen las cosas, pero no nos inspeccionan a nosotros, ¿vale? Que hay veces que me encuentro con un poco ese, ¿vale? Bueno, ese matiz, ¿no? Ese halo de culpabilidad personal que no es así, ¿no? Que si no os pasa o no os va a pasar, fenomenal, pero bueno, lo quiero dejar ahí. Dame un segundito, Araceli, que reviso chat. Mohamed dice que dimite, pues si yo tuviera que dimitir, cada vez que tengo un requerimiento hubiera dimitido hace, vamos, 15 años. Vale. Efectivamente, Oscar, yo también entiendo que somos asesores, efectivamente, como los asesores. Exactamente igual, fíjate, muy buen ejemplo, como un asesor fiscal. Si un asesor fiscal no te asesora correctamente, pues tendrá responsabilidad, ¿no? Por tanto, efectivamente, lo comparto. ¿Vale? Y Juan Ignacio dice que tiene muchos requerimientos, que a veces es contraproducente, te preguntan y das datos de más. Pues da los datos que te preguntan, ya lo hemos hablado. Me preguntan, no sé, ¿cuánta plantilla tienen? Pues tengo 100. Bueno, a veces somos 98 o a veces somos 110. No, a mí me preguntan hoy cuánta plantilla soy hoy. Pues yo digo la que soy hoy.
No, si no te digo que mientes, te digo que respondas a lo que te preguntan, no des datos de más, das los datos que te preguntan. ¿Que te siguen preguntando? Pues das más datos. No, no puedes mentir tú ni nadie, nadie puede mentir. Bueno, nadie debe mentir. Vale, vale, Marina hace una recomendación. Araceli, ahora sí voy contigo. Espera que enciendo. Nada, tranquila. Vale, iniciar vídeo, un segundito. Vale, Genial, un te veo, te segundito veo. y el audio. Vale, no sé si me escuchan. Sí, sí, Sí. te veo y te Bueno, escucho perfectamente. bueno, a ver, es que yo creo que tengo un poco de lío entre conceptos. ¿Es lo mismo la petición de documentación por parte de la inspección que el requerimiento a la empresa? ¿Es lo mismo? No, puede ser lo mismo y puede que no. Te puede requerir documentación o te puede requerir que hagas algo. Por Vale, tanto, requerimiento y petición de documentación pueden ser lo mismo, sí. ¿Necesariamente son lo mismo? No. vale. Y luego otra pregunta. Cuando la inspección me pide toda esa documentación, en el caso que, por ejemplo, como estamos haciendo el caso práctico, que ha habido un accidente de trabajo. A mí me gustaría saber qué procedimiento hay una vez que la inspección comprueba los datos que ha observado ciertas irregularidades, qué trámites sigue la inspección para, por ejemplo, si son cosas muy leves, digamos, plantear a la empresa decir, esto lo tienes que solucionar en este tiempo. Vale, eso cómo se gestiona. Y luego, aparte de esto, si ya se detecta que en la investigación que están haciendo hay infracciones mayores, ¿cómo es el procedimiento que siguen? O sea, ¿quién inicia los procedimientos? Porque en teoría es la inspección, ¿no? O sea, para Siempre es la determinar. inspección. Siempre la Claro, inspección es la que inicia el procedimiento. Entonces, te hace un requerimiento de documentación. Imagínate, tú le llevas la documentación y una semana, voy a poner, me invento los plazos, que no tienen plazos mucho más amplios. Pero en el plazo de una semana te contesta y te dice que te puede contestar, es que no hay un solo camino, hay muchos caminos. Te puede requerir aún más documentación, o te puede requerir para que vayas allí y le cuentes ciertas cosas. Pero vamos a suponer que después de todas las pruebas que te pide, documentales y allí que vayas, identifica infracciones, levanta un acta de infracción, es decir, un documento donde dice que la empresa de Araceli Melend dice que ha incumplido el artículo tal, el artículo en función de, porque en la evaluación no se ha visto, no se ha evaluado tal riesgo, las mías experiencias son escasas, y en función del artículo tal, 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 te hace un texto así, en el cual justifica que en función del artículo 12.4 de la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social, infracción de clase. tienes que pagar tanto dinero. Y te llega esa notificación. Te llega esa notificación diciéndote que tienes un acta de infracción en el que hay que pagar, vamos a inventárnoslo, 3.000 euros. Tú puedes recurrirla. Tú puedes pagar, que además tienen como las multas de tráfico, pronto pago. Con lo cual te deducen un poquito si pagas pronto. Y si no, puedes recurrirla. Hay un matiz, para esto tendríamos que irnos a la ley ordenadora y reguladora de la inspección de trabajo, que tiene mucha tela, es un texto legal muy complicado. Las actas de infracción de la inspección de trabajo tienen presunción de certeza legal. Es decir, para que tú recurras un acta de infracción, tienes que demostrar que lo que dice ese acta de infracción no es real. Tienes que desmontar. Lo que se llama la carga de la prueba recae en ti. Por tanto, tienes que rebatir lo que dice el acta de infracción porque tiene presunción de certeza. Es decir, ante cualquier recurso dan validez a los hechos que dice el acta de infracción. Por tanto, tienes que probar que los hechos que se dictan o se determinan en el acta de infracción son no reales. Esto dicho así puede parecer muy fácil, pero es complicado, ¿vale? Por tanto, pues ahí tú decides, ¿vale? Ahí tú decides. Muchas gracias, Julieta. ¿Vale? El procedimiento administrativo es más largo de lo que yo te he contado, ¿eh? No te creas que va más ahí, pero bueno, más o menos es así. Requerimiento de documentación o visita a la inspección y luego pues suelen levantar acta de infracción, ¿vale? Hay en otras ocasiones, estoy pensando según hablo contigo, que me hacen un requerimiento, yo lo cumplo, tú le envías la documentación y ya nunca más sabes de la inspección de trabajo y dices, ¿se habrá dormido? ¿Ha cumplido el plazo? ¿Sí? ¿Está ¿No? todo bien? Claro. ¿O está todo Entonces, bien? exacto, es silencio positivo en este caso, ¿vale? Así que van por ahí los tiros. Más o menos sería un proceso similar a eso. Muchas Vale, gracias. vale. Un inspector, fedatarios públicos para actos laborales. No estoy muy segura a lo que te refieres, Óscar.
Sí, en cuanto a que ellos, en cuanto a eso de hacer un acta, o sea, si ellos dicen que vieron esto, Mm. vieron esto. Si Sí, ellos sí, sí. dicen que esto pasó, esto pasó. Sacan fotos, sacan tal, pero en un juicio, a ver, lo que me comentó verbalmente ese inspector, ellos lo que dicen que ocurrió, en teoría el juez lo van a creer más a ellos que a otro testigo que tú puedas presentar, en Claro, sí. teoría. Claro, si es tu palabra contra la del otro, sí, ¿vale? Si tú puedes aportar pruebas que desmonten que ese inspector de trabajo lo que dice, pues no es verdad, pues tú lo puedes tener pruebas, pues evidentemente no es la verdad absoluta, pero sí gozan de presunción de certeza. No había, o sea, no conocía como tal, no recuerdo haber visto escrito lo de fedatarios públicos para actos laborales como tal, pero es autoridad laboral, como dice Marina, y sí que tienen sus actas tienen presunción de certeza. Entonces, claro, tirar, así entre nosotros hablando, tirar por tierra un acta de la inspección, como esté bien argumentado, olvídate, de verdad, olvídate. O sea, es que es complicadísimo. Ya, Porque ya, y quien te cogen la matrícula y ya después, bueno. Bueno, eso no lo sé, ahí no lo sé, pero sí que es verdad que además quien resuelve el recurso al acta de infracción es el superior jerárquico del inspector de trabajo. Entonces, claro, es complicado, ¿vale? Yo estaba intentando recordar, yo he recurrido un par de ellas, vamos, yo, las empresas donde estaba, pero una no llegó a buen puerto y la otra ahora tengo dudas si conseguimos algo, rebajar del grado de la infracción, ya no lo recuerdo muy bien. Tengo yo mala memoria, pero sí, sí, es muy complicado porque claro, necesitas una argumentación muy sólida para lo que este señor dice y claro, muchas veces es la evaluación de riesgos en su página 13 no contempla el riesgo de tal. Pues en las páginas 13 a 23 no contempla en ningún caso el riesgo de caída. Ostras, pues es que eso es irrefutable. Y luego hay algún piratilla, empresario piratilla que quiere, bueno, pues ahora le envío esta otra, ¿no? En vez de la que fue, en fin, al final son firmas de técnicos que no firmamos. Yo jamás he firmado y no recomiendo que nadie lo haga, algo que no sea verdad en la fecha en la que fue. Es decir, yo no he firmado algo y poniendo una fecha de hace 2 años. Vamos, ni hablar, por ahí sí que no paso. Entonces, bueno, pues son esas cosillas, ¿no? Pero bueno, pero en cualquier caso, como digo, inspeccionan a la empresa y no a nosotros, ¿vale? Que eso me parece relevante decir. Vale. 8:26, ¿alguna duda más? Al final nos hemos activado, ¿eh? En esta clase, al final ha sido más... eh, os he escuchado a todos mucho más. Os doy las gracias, sobre todo a los que habéis participado con micro o por chat, vamos, pero a los que habéis participado os doy las gracias. Es mucho más entretenido aprender así que solamente hablando yo. Y además, insisto, yo también aprendo distintos enfoques y distintos puntos de vista, con lo cual os lo agradezco infinito. Nada, hay 3 minutos, ¿alguna duda más? ¿O salimos 3 minutos antes? ¿No? ¿Todo bien? Pues nada, que tengáis un grandísimo fin de semana, que descanséis, que disfrutéis y, en definitiva, que la semana que viene nos vemos, nos quedan 2 clases. Gracias Alicia, gracias a todos, Antonio, Azucena, gracias. Muy bien, muy buen fin de semana, insisto, y el lunes más, ya nos queda lunes, martes, lunes comenzamos las despedidas, así que lo dicho, muy buena tarde, muy buena noche, buen fin de semana y hasta la semana que viene. Gracias. Sí, señora, intensa, Carmen, sí, señor. Gracias. Chao. Buen fin de semana.